Cada historia tiene su héroe, pero no todos los observadores silenciosos están destinados a quedarse en segundo plano. Si este mundo fuera un cuento de hadas, Nakayama Koutarou siempre creyó que él nunca sería el personaje principal, incluso mientras quienes lo rodeaban vivían sus propias vidas llenas de color. Esa era su absoluta realidad, una tranquila certeza que llevaba consigo todos los días, al menos hasta ese momento idílico en que todo comenzó a cambiar. Retrocediendo unos días atrás, si alguien encajaba en la definición de un verdadero protagonista, era sin duda Ryusaki Ryuma, el carismático centro de atención de todos. Chicas alrededor de Ryusaki charlaban entusiasmadas sobre ir a comprar trajes de baño juntas, cada ansiosa por su aprobación y compitiendo por su atención mientras hacían planes para el verano. Observando al animado grupo desde su escritorio cercano, él se mantenía completamente distante de su vibrante mundo. Exhaló un largo y suave suspiro, reconociendo en silencio la gran distancia entre sus vidas. Mientras Ryusaki disfrutaba de una vida que parecía sacada de una comedia romántica, él reflexionaba sobre cómo las chicas que solía conocer se habían ido alejando gradualmente desde que entraron a la preparatoria. Recordó a Susa, quien trataba a Ryusaki como el hermano mayor ideal que siempre quiso, y a Yuzuki, su propia amiga de la infancia, quien se había enamorado de Ryusaki a primera vista y ahora parecía evitarlo por completo. Luego estaba Kirari, otra amiga cercana de la secundaria, quien había cambiado por completo su personalidad e intereses solo para convertirse en el tipo de chica que a Ryusaki le podría gustar. Ponderando los caminos alternativos que su vida podría haber tomado, sabía que en varios puntos de inflexión, unas pocas elecciones distintas podrían haberlo colocado a él en ese lugar central. Sin embargo, descartó rápidamente esos pensamientos como pura ilusión, aceptando que la etiqueta de un personaje secundario le quedaba mucho mejor que la de un héroe. La gran historia, centrada en Ryusaki, él se veía a sí mismo simplemente como alguien sin ningún peso narrativo o propósito especial. Mirando hacia Shijo, él se preguntó en silencio si ella también quería unirse al bullicioso grupo. Ante sus ojos se desplegaba la comedia romántica escolar perfecta, protagonizada por Ryusaki y su grupo de llamativas heroínas. Se dio cuenta de que el harén de Ryusaki no se limitaba solo a esas tres chicas, ya que la historia abarcaba aún más vidas a su alrededor. Ella siempre estaba parada justo al lado de Ryusaki, ocupando silenciosamente un espacio que parecía reservado solo para ella. Cuando Ryusaki la invitó alegremente a acompañar a todos a comprar trajes de baño, ella se mantuvo en silencio. Su nombre era Shiho Shimotsuki, la amiga de la infancia de Ryusaki. Observando su distante actitud, Koutarou no pudo evitar preguntarse si simplemente era poco amigable, o si tal vez siempre estaba de mal humor. Raras veces hablaba, sus expresiones casi nunca cambiaban y su voz permanecía monótona. Sin embargo, por alguna razón, nadie en la escuela le tenía rencor. Radiando una gracia de otro mundo como una princesa sacada de un libro de cuentos, ella claramente se erigía como la innegable heroína principal destinada al protagonista de la historia. Su mirada fría y sutil se desplazó en silencio por la habitación sin revelar nada de sus pensamientos internos. Al notar sus ojos fijos en él por un breve segundo, Koutarou se detuvo con cierta confusión. Mientras ella permanecía sentada en silencio en su escritorio, él descartó rápidamente la idea, asumiendo que solo era su imaginación jugándole una broma. Más tarde esa tarde, la tranquila extensión del edificio escolar se desplegaba bajo la luz del sol. Costazo sobre su escritorio, Koutarou reflexionaba sobre cómo el resto del grupo probablemente se estaba divirtiendo comprando trajes de baño con Ryusaki, resultándole imposible imaginar a alguien tan reservada como Shimotsuki en ese entorno. De repente se levantó, decidiendo sacudirse esos pensamientos inútiles y concentrarse en sus tareas escolares. Meter la mano en su mochila para sacar sus tareas, se horrorizó al descubrir que había olvidado por completo sus deberes en la escuela. Una hora más tarde, un exhausto Koutarou volvió a subir las escaleras y regresó al aula 1-2 para recuperar lo que había olvidado. Una suave brisa recorría el silencioso salón de clases, meciendo las cortinas cerca de la ventana abierta. Tras su absoluta sorpresa, Shiho todavía estaba sentada sola en su escritorio, y sus miradas se cruzaron en el momento en que él entró. Dejó escapar su nombre por la sorpresa antes de contenerse, dándose cuenta de repente de que no tenía idea de qué decir a continuación, preguntándose por qué ella no estaba de compras con Ryusaki y su grupo habitual. Observando más de cerca, se dio cuenta de que se había quedado profundamente dormida en su pupitre, con una respiración tranquila y constante en el silencioso salón. Se encontró fascinado por la tranquila inocencia de su rostro dormido mientras ella descansaba plácidamente. Reprochándose a sí mismo por quedársele viendo, miró el reloj de pared, notando que ya habían pasado las 5 y decidió que debía dar la vuelta e irse en silencio. Sin embargo, la preocupación frenó sus pasos mientras sopesaba si era seguro para ella caminar sola a casa a esta hora, imaginando escenarios en los que ella podría meterse en problemas en la calle. Batiendo sus opciones, consideró despertarla, aunque le preocupaba que llamarla de repente pudiera asustarla. Decidiendo dejar de pensar demasiado, se acercó a su hombro con un llamado vacilante, solo para que una ráfaga repentina de viento desde la ventana agitara la cortina y lo hiciera perder el equilibrio. Enredado en la cortina que ondeaba mientras tropezaba hacia adelante, su mano entró en contacto accidentalmente con ella. Ella abrió lentamente los ojos y lo miró con confusión adormilada,
con su suave cabello enmarcando su pálido rostro debajo de la cortina. Sus grandes ojos reflejaron claramente la expresión desconcertada de él mientras ella despertaba gradualmente. Conociendo al chico de pie frente a ella, pronunció suavemente su nombre completo, confirmando su identidad. Un jadeo ahogado se le escapó al darse cuenta de lo incómoda que era su posición. Entrando en pánico por completo, agitó los brazos pidiendo disculpas desesperadamente, asegurándole que no intentaba jugarle una broma antes de dar la vuelta para retirarse rápidamente. De repente, un chillido alarmante resonó por la habitación cuando ella se desplomó hacia atrás cayendo de su silla. Girando al instante, corrió y la atrapó antes de que tocara el suelo, preguntándole si estaba bien mientras reflexionaba sobre cómo las historias siempre parecen girar en torno a encuentros específicos y mágicos. La sostuvo suavemente mientras sus miradas se cruzaban, dejando a ambos paralizados por la repentina cercanía en un momento silencioso e inesperado. Arrodillándose en el suelo del aula, la sujetó con firmeza, asegurándose de que estuviera a salvo de lo que podría haber sido una caída dolorosa. El joven no pudo evitar sentirse desconcertado, muy consciente de que, en el gran esquema de las cosas, nunca estuvo destinado a ser el personaje principal en la historia de nadie. Examinándole las manos con intensa curiosidad, ella murmuró en tono juguetón mientras él la miraba con total confusión, preguntándose qué podría querer decir. Ella declaró alegremente que podía hablar con él sin sentir ni un ápice de nerviosismo, una afirmación que lo tomó por sorpresa por completo, explicando cómo normalmente le costaba sonreír o charlar con los demás debido a una severa ansiedad. Confesó que él era la única excepción, mientras el reloj de la pared avanzaba de manera constante. Aunque él siempre se había considerado nada más que un personaje secundario en la comedia romántica de otro chico, ella se inclinó para preguntarle si podía consultarle algo. Mirándolo directamente con ojos esperanzados y brillantes, le preguntó si podían ser amigos, marcando el momento exacto en que su tranquila vida comenzó a cambiar. Al despertar con la luz de la mañana, una tranquila sensación de optimismo lo envuelve mientras el recuerdo de su inesperada oferta de amistad resuena en su mente. Llegar a la escuela y saludar a su compañero Hanagishi, nota que Ryusaki está una vez más rodeado por un admirador grupo de chicas. Sus amigos lo observan con envidia y perplejidad, debatiendo cómo alguien podría tener semejante popularidad sin ser una celebridad famosa. Escuchando en silencio, comparte en secreto sus sentimientos, deseando entender el secreto detrás de semejante magnetismo. Analiza a su compañero de manera lógica, admitiendo que, aunque el chico es atractivo y atlético, esos rasgos por sí solos difícilmente explican por qué parece vivir como el protagonista de un harén. El pasillo de pronto se silencia cuando Shimotsuki pasa caminando, mientras su imponente y distante presencia atrae la atención de todos a su alrededor. Reflexionando sobre sus posiciones opuestas, considera lo intimidante que resulta para los chicos comunes, haciendo aún más irreal que él se haya convertido en su amigo. Al observar su deslumbrante apariencia, siente una ola de duda y nerviosismo, abrumado por su belleza sin esfuerzo. Estando visiblemente distraído, ofrece una respuesta breve y evasiva cuando su amigo intenta llamar su atención. Recuerda a sí mismo que ambos pertenecen a esferas de existencia social completamente distintas. Con un pesado suspiro, decide mantener su distancia, consciente de que relacionarse con ella atraería una atención no deseada. Apenas suena el timbre del almuerzo, ella camina directo hacia su pupitre y azota su bolsa de almuerzo con una expresión intensa. Sorprendido por su tono severo, se dirige a ella con timidez, preguntándose si de alguna manera la ha molestado. Ella lo confronta directamente, preguntándole de forma tajante si todavía considera que ambos son amigos. Inclinándose muy cerca con las mejillas sonrojadas, le exige saber por qué no ha hablado con ella, dejándolo completamente sin palabras. Él había asumido que ella era demasiado tímida para interactuar en público y por eso evitaba hablarle en la escuela. Pero ella rechaza inmediatamente esa idea, insistiendo con emoción en que son amigos y que debería hablarle de todos modos. Al darse cuenta del malentendido, ella pone un puchero brevemente antes de que él le explique que le molestaría mucho más que no se hablaran en absoluto a que hablasen en público, lo que le brinda un inmenso alivio a ella. Sus ojos se suavizan con una profunda emoción mientras lo mira, abrumada por sus palabras tranquilizadoras. Ella confiesa con una sonrisa suave lo feliz que se siente, admitiendo que le preocupaba que él ya no quisiera ser su amigo. Disculpándose sinceramente por causarle preocupación, él le asegura que jamás podría odiarla y espera que puedan seguir llevándose bien. Su corazón se acelera mientras sus amables palabras resuenan en su mente, provocando un sonrojo en su rostro. Eufórica porque siguen siendo buenos amigos, se pregunta en voz alta si llamarse por sus nombres de pila les ayudaría a volverse aún más cercanos, sugiriendo que llamarse por sus nombres de pila parecería una verdadera amistad. De repente pronuncia el nombre de él directamente, tomándolo completamente por sorpresa. Superada por la vergüenza, ella se disculpa rápidamente con el rostro sonrojado, prometiendo usar su nombre de pila una vez que se calme, dejándolo desconcertado por su repentina timidez. Tartamudea una respuesta silenciosa, aún procesando la intensa reacción de ella. Anunciando que le está dando hambre, ella sugiere que vayan a la zona aislada detrás del edificio escolar donde nadie más los molestará. Una vez instalados en su tranquilo lugar, ella nota su sencillo pan de dulce y se ofrece a compartir la comida casera que su madre le preparó,
insistiendo en que solo el postre no es un almuerzo equilibrado. Ella toma un bocado de comida e intenta dárselo en la boca directamente, haciéndolo dudar con nerviosismo mientras se pregunta si tan timidez es normal en ella. Ella le impacienta animadamente para que se apresure y tome el bocado que le está ofreciendo. Después de tomar la comida, él le asegura que sabe deliciosa, dibujando una brillante sonrisa en el rostro de ella mientras su ansiedad desaparece. La escuchó pronunciar su nombre en voz baja, con sus mejillas sonrojándose mientras admitía que sus palabras la estaban volviendo demasiado consciente de sí misma. Abrumada por el momento, ocultó su rostro sonrojado detrás de sus manos y chilló de pura vergüenza. Ella le expresó lo feliz que estaba de compartir momentos así, admitiendo que había muchas cosas que desearía experimentar con amigos, a lo que él le aseguró con dulzura que le ayudaría a realizarlas todas. Contentos y relajados, los dos disfrutaron de su tranquila comida uno al lado del otro en apacible armonía, viéndola comer como una linda ardilla. Se dio cuenta con una súbita calidez de que estaba sonriendo de nuevo, genuinamente feliz cada vez que pasaba tiempo con ella. Reflexionando sobre cómo su vida de preparatoria, antes aburrida, se había transformado desde que la conoció, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando ella le tomó el pelo juguetonamente preguntándole si su corazón se había acelerado cuando le dio de comer, sorprendido por su aguda intuición. Él negó de manera atolondrada que su corazón se hubiera desbocado. Con una sonrisa sabia y gentil, ella le recordó que sus oídos extraordinariamente sensibles podían escuchar claramente su corazón latiendo en su pecho. Recuerdo de repente encajó en su mente al recordar la inusual verdad que ella le había compartido justo el día anterior. Ella comenzó a explicar su don único, revelando que había nacido con una percepción auditiva extraordinaria capaz de captar sonidos ocultos para la gente normal. Intentando poner su experiencia en palabras, explicó que cada ser humano emite su propia resonancia auditiva distintiva. Ella detalló cómo los individuos gentiles producían sonidos claros y hermosos, mientras que la gente maliciosa generaba ruidos estridentes, lo que le permitía discernir la verdadera naturaleza de una persona y sus emociones subyacentes sin esfuerzo. Su condición era una forma rara de sinestesia, una extraordinaria percepción sensorial donde las intenciones emocionales se manifestaban como tonos audibles. Aunque él comentó inicialmente lo conveniente que sonaba tal habilidad, ella bajó la mirada y admitió suavemente que estaba lejos de ser una bendición. Ella le explicó sombríamente que percibir los verdaderos sentimientos de todos significaba escuchar constantemente los tonos oscuros y feos de la lujuria y los celos, una carga que él ahora podía comprender profundamente. Ella permanecía en silencio en el pasillo, su delicada figura resaltada por la luz suave. Él reflexionaba internamente sobre lo difícil que debía ser para alguien tan única y sensible como ella soportar constantemente los ruidos desagradables de los pensamientos ajenos. Ella continuó explicando su condición, comparando su percepción aguzada con la de un asesino que permanece alerta incluso mientras duerme, hasta que la gentil presencia de él le trajo paz. Aunque ella se preguntaba si su encuentro obra del destino, él se mostró nervioso e intentó restar importancia a la idea, mientras ella señalaba con cariño que el sonido de su alma nunca la ponía nerviosa. Llevando una mano a su pecho con un suave sonrojo, ella comparó el tono reconfortante de las emociones de él con el trino de las aves y el fluir tranquilo de los ríos. Mirándola con asombro, él sintió que su corazón se aceleraba ante la profunda intimidad de su confesión. Bromeando alegremente, ella le señaló lo nervioso que se ponía cada vez que hablaban o caminaban juntos, encontrando su reacción genuina adorablemente tierna mientras él se sonrojaba ante su brillante y cálida sonrisa. Pasar el momento, él sacó a relucir lo unida que estaba ella a su popular compañero de clase, preguntándose si el verdadero destino en realidad residía entre ellos dos. De repente, una presencia abrasiva y desagradable atravesó el aire silencioso, rompiendo la atmósfera pacífica que acababan de compartir. Notablemente tensa, ella miró hacia adelante con ojos desorbitados e inquietos. Confundido por su repentino cambio de actitud, él le habló suavemente, preguntándole por qué lo había llevado a ese lugar apartado en primer lugar. Ella bajó la cabeza y se disculpó, revelando que lo había llevado allí porque tenía algo importante que confesarle. Antes de que pudiera seguir hablando, unos pasos resonaron cerca. Reconociendo la voz que se aproximaba con una mirada de temor, ella señaló que normalmente nadie venía a esa zona apartada. Llevada por el pánico ante el sonido, ella lo agarró de la mano e insistió en que debían esconderse de inmediato, desesperada por huir de la persona que se acercaba, mientras él miraba a su alrededor confundido. Justo cuando intentaban apartarse, el recién llegado dobló la esquina acompañado de su compañera de clase, llamándola por su nombre y exigiendo saber qué hacían juntos en ese espacio tranquilo. Dando un paso al frente para protegerla, él se mantuvo firme mientras el otro chico le exigía confrontativamente saber quién era y qué asunto tenía con ella. Las acusaciones no tardaron en llover sobre Koutarou en cuanto llegaron Ryusaki y Azusa, exigiéndole saber por qué se había llevado a Shijo a un lugar tan aislado y qué le estaba haciendo. Sorprendido por la repentina aparición de ambos, se dio cuenta de que su llegada inesperada amenazaba con interrumpir el importante momento que estaba por suceder. Ignorando a Koutarou por un momento, Ryusaki dio un paso al frente para preguntarle a Shijo si se encontraba bien,
mientras Azusa observaba la situación con expresión ansiosa. Shiho dejó escapar un pesado suspiro de incomodidad, lo que hizo que Koutarou la mirara con preocupación al notar lo abrumada que se sentía. Recordó lo desesperadamente que Azusa deseaba acercarse a Ryusaki, viéndolo como la figura de hermano mayor que siempre había anhelado. Sabiendo que ella había citado a Ryusaki detrás de la escuela para confesarle sus sentimientos, era consciente de cuánto valor le habrá tomado hacerlo. Sin embargo, la atención de Ryusaki permaneció totalmente centrada en Shiho, dejando a Azusa completamente ignorada a pesar del valor que había reunido, mientras Koutarou instaba en silencio a Shiho a aclarar que no había pasado nada malo. Insistiendo en que no había hecho nada malo, Ryusaki se mostró indiferente ante la situación e instó a Shiho a marcharse, mientras ella permanecía visiblemente incómoda y dubitativa. Al ver su rostro sonrojado y su angustia, Ryusaki alzó la voz para preguntarle si estaba bien, pero ella apenas pudo articular una respuesta. Al observar su malestar físico, Koutarou se dio cuenta de lo desagradable y abrumadora que le resultaba a ella la imponente presencia de Ryusaki. Cuando Ryusaki anunció a voz en cuello que la acompañaría a la enfermería y culpó a Koutarou por enfermarla, este no pudo evitar indignarse ante su postura de héroe de pacotilla. Mientras Ryusaki le ordenaba de manera agresiva que se quitara de en medio, Shiho intervino en voz baja, dirigiéndose a Koutarou y expresando su deseo de irse solo. Al verla tambalearse, intervino para dirigirse a Azusa, pidiéndole que fuera ella quien acompañara a Shiho a la enfermería. Sugirió a Ryusaki que Azusa claramente tenía algo importante que hablar con él, pero Ryusaki rechazó rotundamente la idea, insistiendo en encarar directamente a Koutarou. Una vez que Azusa aceptó llevarse a Shiho, Koutarou volvió a centrar su atención en Ryusaki, sabiendo muy bien cuán egoístamente interpretaba aquel chico cada situación para adaptar todo a sus propios deseos. Permaneció en silencio mientras su rival se giraba para dirigirse a la chica que estaba junto a ellos, buscando su validación. Mientras el joven ensimismado afirmaba que simplemente estaba preocupado, el chico tranquilo se mantuvo sereno, analizando la situación. Dando un paso al frente, le instó a su rival a priorizar el bienestar real de la chica, cuestionando con firmeza por qué intervenía de forma tan agresiva si ni siquiera era su novio. Sin conmoverse, el chico arrogante justificó su comportamiento dominante, insistiendo en que era su único deber como amigo de la infancia proteger a una chica a la que veía solitaria e incomprendida. Se hundió aún más en su engaño de autosuficiencia, convenciéndose de que era la única persona en todo el mundo capaz de comprenderla. En su mente, ella era simplemente una víctima frágil e indefensa que requería desesperadamente su salvación heroica. Sin embargo, en contraste con esas suposiciones condescendientes, la realidad de la naturaleza verdadera y vibrante de ella resplandeció vívidamente. Conocía la verdad. Ella no era débil ni indefensa en absoluto, sino simplemente tímida y nerviosa, iluminándose con sonrisas incontrolables una vez que se sentía lo suficientemente cómoda como para hablar con libertad. Observando el ego inflado de su rival, reconoció la naturaleza tóxica de un chico que creía que todo el mundo giraba en torno a su propio hilo argumental, viendo a todos los demás como meros objetos. Al darse cuenta del daño que una mentalidad tan distorsionada podría infligir en quienes lo rodeaban, determinó que este era un resultado que no podía permitir que sucediera. Calculó sus opciones con cuidado, reflexionando sobre la mejor manera de calmar la agresión de su rival sin desencadenar un conflicto mayor. Una opción calculada enmarcó su dilema interno, evaluando cómo responder a la interrogación hostil lanzada por el autoproclamado héroe. Eligiendo la evasión estratégica sobre una pelea inmediata, se resolvió a borrar por completo su amenaza percibida de la mente de su oponente. Asignó deliberadamente su propia presencia a la de un personaje secundario insignificante, desarmando eficazmente la hostilidad del rival al volverse irrelevante. Con su decisión finalizada, se aseguró a sí mismo que dar un paso atrás hacia las sombras era simplemente una táctica temporal. Se resolvió a aceptar su papel como un villano menor, un mero escalón para que el verdadero protagonista lo derrote y así crear un resultado dramático. Cuando le preguntaron sobre sus intenciones hacia Shiho, explicó de forma fluida que nada significativo había ocurrido entre ellos, asegurándole al otro chico que su intento de acercarse había fallado. Al oír esto, su contraparte sintió alivio al saber que la chica no era tan fácil de conquistar. Estaba claro que el chico popular simplemente había estado albergando un miedo profundo a perder la atención de Shiho frente a alguien más. Continuando con su autodesprecio deliberado, afirmó que solo buscaba entablar una amistad, pero se retiró cuando Shiho se sintió mal. Su oyente aceptó la mentira, creyendo plenamente que Shiho nunca elegiría a nadie más por encima de él. Es una fachada alegre y aduladora, jugando de buen grado el papel del tonto inofensivo para protegerse y mantener las apariencias. El apuesto estudiante mordió el anzuelo, ofreciendo una advertencia desenfadada sobre el amor no correspondido mientras interiorizaba por completo la actuación aduladora. Ofreciéndole la mano en señal de amistad, Ryusaki le preguntó su nombre, convencido de que este personaje secundario sin importancia no representaba una amenaza para su vínculo con Shiho. Sin embargo, mientras se preparaba para responder, un dulce recuerdo de Shiho pidiéndole hablar cruzó por su mente. Estrechando su mano con calidez, se presentó como Koutarou Nakayama,
reforzando su posición como meros compañeros de clase ordinario. En la confrontación desactivada con éxito, Ryusaki dio la vuelta y se alejó despreocupadamente. Al quedarse solo, reflexionó sobre los humillantes actos de adulación que acababa de realizar. Aunque degradado y burlado, se dijo a sí mismo que suprimir sus emociones era un pequeño precio a pagar para mantener a Shiho a salvo. Hizo una mueca interior ante lo profundamente arraigado que se había vuelto el hábito de interpretar el personaje secundario, sintiendo una punzada amarga en el corazón a pesar de su resolución. Los acontecimientos del día anterior, Ryusaki inició una conversación con Koutarou. De manera informal le preguntó si le había pedido a Shiho almorzar juntos, observando atentamente su respuesta. Koutarou le explicó que, aunque Shiho intentó hablar con él repetidamente, prefirió mantenerse al margen por temor a parecer demasiado insistente. En el fondo reconocía el peligro latente de conversar con ella bajo la mirada atenta de Ryusaki. Sabía que interactuar con Shiho solo aumentaría las sospechas de Ryusaki, por lo que evitarla era la única opción lógica para mantener la paz. Mientras caminaba por el pasillo, Shiho lo miró con silenciosa decepción, pero él se obligó a pasar de largo sin prestarle atención. Bajó la mirada, reflejando una silenciosa resignación mientras manejaba la delicada situación. Cuando sonó el timbre de la escuela, Ryusaki se despidió de él en la puerta, saludando con la mano mientras se retiraba por el día. Aliviado de que el largo día finalmente hubiera terminado, notó que Ryusaki incluso había dicho mal su nombre, esperando que esto significara que la vigilancia de su compañero disminuiría para mañana. Reflexionó en silencio sobre lo innecesario que era que alguien se mantuviera alerta ante alguien tan insignificante como él. Una profunda incomodidad lo había perseguido desde que tenía memoria. Desde la infancia había permanecido en segundo plano, sintiéndose nada más que un personaje secundario que vivía una frágil existencia en la gran historia de alguien más. Entrar a la escuela secundaria solo consolidó esta realidad, ya que las chicas a las que alguna vez se sintió cercano se distanciaron gradualmente, dejándolo llevar una vida solitaria y mundana. Finalmente entendió la razón detrás de su aburrida existencia. No era más que un personaje secundario destinado a orbitar dentro de la comedia romántica de Ryusaki. Esta dinámica existía únicamente para impulsar a Ryusaki, el clásico protagonista de Aren que permanecía indeciso a pesar de estar rodeado de chicas que lo admiraban, pero que solo albergaba sentimientos por su amiga de la infancia. Parecía absurdo, pero las tres chicas que conocieron a Ryusaki en la ceremonia de entrada sufrieron cambios repentinos de personalidad, como si estuvieran atadas por una fuerza invisible. Reflexionó sobre la fría realidad. Si este mundo estaba funcionando realmente como la comedia romántica de Ryusaki, cualquier afecto fuera de ese marco prescrito estaba destinado al fracaso. Cada heroína arquetípica, la chica enfermiza y silenciosa, la incomprendida marginada, parecía sistemáticamente atraída hacia Ryusaki, formando un harén envidiable diseñado por el destino narrativo. Conociendo que el héroe tenía el oportunismo de su lado, Koutarou sabía que debía frenar activamente los acontecimientos para evitar que la historia llegara a su conclusión predeterminada. Sin embargo, al enfrentar su propia falta de influencia, se preguntó qué podría lograr un simple personaje secundario para alterar una marea tan poderosa. Decidido a proteger a Shiho, resolvió impulsar a las otras chicas al primer plano para forzar la competencia mientras subía a un autobús silencioso. Sentado cerca del conductor, Koutarou sopesaba cómo mantener sus conversaciones secretas con Shiho ocultas de la mirada atenta de Ryusaki. Admitió para sí mismo que evitarla por completo sería muy solitario, cuando de repente una voz débil y sobresaltada preguntó por el pasaje del autobús cerca de él. Sobresaltado por un desesperado pedido de ayuda, se preguntó si su mente le jugaba una mala pasada mientras una chica entraba en pánico por olvidar su billetera. Al darse la vuelta, se encontró con Shiho suplicando ayuda en voz baja, lo que lo llevó a dar un paso al frente y pagar el pasaje del autobús por ella. Tabullada por el encuentro inesperado, Shiho le ofreció una sonrisa dulce y aliviada mientras Koutarou admitía que la reunión repentina lo había tomado por sorpresa. Luego de explicar sin aliento cómo corrió tras él sin su billetera, ella lo llamó su héroe. Un elogio que él rechazó con humildad, insistiendo en que solo era un personaje secundario. Señalándolo con dulzura mientras el autobús llegaba a su parada, ella elogió su disposición para ayudar a los demás incluso cuando él intentaba negarlo. Bajando juntos del autobús, Shiho se ofreció a devolverle el favor haciendo algo por él, recordándole a Koutarou las buenas cualidades que pasaba por alto en sí mismo. Ella prometió encontrar todos sus buenos atributos y elogiarlo cada vez que se autodenominara despectivamente un personaje secundario, dejando a Koutarou en silencio y conmovido por su calidez. Rodeado de su afecto sincero, Koutarou se dio cuenta de que incluso si solo era un extra insignificante para el resto del mundo, sus elogios lo hacían sentir un poco más importante. Al cruzar la entrada principal, Shiho anunció cortésmente su llegada a la casa de Koutarou, sintiendo una modesta mezcla de emoción y duda. Mientras admiraba la sala de estar luminosa y acogedora, él la animó a ponerse cómoda, explicándole que su familia no estaba. Ofreciéndole algo de tomar, le preguntó si prefería té o jugo, a lo que ella pidió jugo con entusiasmo mientras él mencionaba su afición por los bocadillos y bebidas sencillas. Curiosa por su vida hogareña,
Ella se inclinó sobre la barra para preguntar cuándo se esperaba que regresaran sus padres. Escondiendo sus mejillas sonrojadas tras un cojín, insistió en presentarse adecuadamente si iban a seguir siendo amigos a largo plazo, lo que hizo que él se burlara dulcemente de su repentina timidez. Sirviéndole el vaso de jugo solicitado, él le ofreció una ligera disculpa, mientras ella protestaba a la defensiva diciendo que no era para nada tímida. Al enterarse de que sus padres viajaban a menudo por negocios, ella le expresó su empatía por su soledad y se ofreció en tono de juego a actuar como una hermana mayor cariñosa que pudiera mimarlo cuando él quisiera. Sin embargo, al extender inmediatamente su vaso vacío exigiendo que se lo llenara de nuevo, su naturaleza exigente la hizo parecer más bien una hermana menor mimada. Observando su enérgico comportamiento, él apreció en silencio su atenta preocupación detrás de su valentía y decidió seguirle el juego con su rutina de hermana mayor por el momento. Su momento de relajación tropezó con un imprevisto cuando ella se dio cuenta dramáticamente de que había una gran crisis. Examinando el plato vacío, ella se lamentó de que no quedaran bocadillos para ninguno de los dos, mientras él encontraba en silencio una reconfortante nostalgia al observar sus expresivas reacciones. Al descubrir una última pieza de chocolate, se la ofreció generosamente, expresando lo cómoda que se sentía en su presencia. En el descanso terminado, ella anunció de repente que era hora de pasar a la siguiente actividad y subió con entusiasmo las escaleras hacia la habitación de él. Al abrir la puerta, sus ojos se agrandaron con asombro mientras maravillada contemplaba la extensa colección de libros que alineaban sus estantes. Mientras él reconocía con modestia su pasión por la lectura, ella comprendió mejor cómo prefería el pasar su tranquilo tiempo personal. Ella miró los estantes de libros, notando que ninguno de los títulos era sobre juegos o anime, antes de volverse hacia él con una dulce sonrisa y explicarle su sueño de jugar juegos con amigos. Sin duda, él se disculpó por tener una habitación tan aburrida, pero ella descartó rápidamente su preocupación. Confundida por su autodesprecio, ella le preguntó por qué sentía la necesidad de disculparse, asegurándole que no la había decepcionado en absoluto. Alzando la mano hacia uno de los estantes, ella declaró con calidez que la habitación estaba lejos de ser aburrida para ella, simplemente porque estaba interesada en conocer más sobre él. Mientras él permanecía atónito por su repentina confesión, ella aclaró que le importaba mucho más comprender su personalidad y gustos que lo entretenida que fuera su habitación. Con un ligero sonrojo y una expresión sincera, sugirió que si él consideraba que su habitación era aburrida, simplemente podrían trabajar juntos para hacerla divertida. Movido por su entusiasmo, él prometió traer muchos juegos la próxima vez, lo que la hizo sonreír brillantemente y entusiasmarse por sus planes futuros. De repente, su buen humor se detuvo al recordar que los exámenes de mitad de periodo eran en solo 2 semanas, lo que la hizo cuestionar si jugar juegos era adecuado. Decidida a superar sus dudas, se acercó a él con una falsa terquedad. Inflando sus mejillas de forma dramática, argumentó que jugar juegos era el verdadero deber de un estudiante, insistiendo en que uno no debería dejar que los próximos exámenes arruinen la diversión. Continuó desahogando su frustración, descartando los exámenes como una tarea tediosa que no debería interferir con sus planes. Mientras él observaba su demostración teatral con diversión, sonrojándose ligeramente, sugirió que tal vez prestaría más atención al estudio si él fuera quien le enseñara, dejándolo atónito ante el irónico pensamiento de que un chico ordinario como él le diera clases a la heroína principal. Recobrando la compostura, él le preguntó directamente si realmente quería que estudiasen juntos. Entusiasmada ante la perspectiva de pasar aún más tiempo con él, ella aceptó alegremente, mientras él reflexiona mentalmente sobre sus preocupaciones persistentes con respecto a Ryusaki. Mirándolo con las mejillas sonrojadas, ella sacó a relucir suavemente el hecho de que él vivía completamente solo. Apenas había terminado de señalar su situación familiar cuando el sonido de pasos aproximándose resonó por el pasillo exterior. Azusa corrió hacia la entrada justo cuando la puerta principal se abría de par en par con un alegre saludo que anunciaba el regreso de alguien, dejando a Koutarou completamente confundido. Al darse cuenta de que alguien había regresado al departamento, Koutarou miró hacia la puerta con sorpresa. Mientras tanto, Shiho dejó caer los hombros con una angustia silenciosa, murmurando suavemente que no tenía idea de que él ya tuviera novia. Con lágrimas asomando en sus ojos sonrojados, ella apretó las manos cerca del pecho y lo acusó de ser un infiel, dejando a Koutarou completamente sin palabras y desconcertado. Lágrimas se agolparon en los ojos de Shiho mientras acusaba a Koutarou de ser un tramposo, desconsolada al percatarse de que él ya podía tener novia. Confundido por su repentina reacción, él intentó darle sentido a su lógica, sabiendo muy bien que vivía solo y que la conclusión de ella no tenía sentido. Pronto comprendió su línea de pensamiento, dándose cuenta de que a ella le perturbaba la idea de que él estuviera viviendo con otra chica. Su agudo oído evidentemente había captado pasos cercanos, lo que la llevó a asumir que había una chica presente en la casa. Intentando aclarar las cosas, le pidió con dulzura que se calmara para poder presentarle adecuadamente a la visita. Momentos antes, él había salido a hablar con Azusa, preguntándole si podía presentarla con su invitada. Cuando las dos chicas finalmente
finalmente se encontraron, Azusa se mostró visiblemente sorprendida al descubrir que la compañera de clase de él no era otra que Shimotsuki. Azusa unió las piezas, dándose cuenta de que esta era la linda chica de la que él se había hecho amigo mientras ella estaba fuera. Al ver que la confusión aumentaba, él aclaró a toda prisa que Azusa era en realidad su hermanastra, sumiendo a Shijo en una espiral de vergüenza absoluta por su error. Ella murmuró entre dientes lo envidiable que era su hogar digno de una novela ligera, aunque él rápidamente negó cualquier dinámica romántica. Azusa intervino entonces preguntando por qué Shijo parecía tan alterada, antes de ayudar a aclarar que su vínculo era estrictamente familiar. Los hermanos permanecieron uno al lado del otro, intercambiando miradas divertidas mientras Shijo procesaba lentamente la verdad. Las mejillas aún ardiéndole, ella admitió su malentendido, señalando que los dos de hecho parecían un poco distantes entre sí. Ambos coincidieron sin dudarlo con su observación, reconociendo el incómodo límite entre hermanastros. Completamente abrumada por la mortificación, Shijo se cayó de cara sobre la cama, declarando dramáticamente su deseo de desaparecer. Ella hundió la cara profundamente en la almohada, abrumada por la vergüenza, mientras Koutarou la miraba con preocupación. Disculpándose profusamente por su grosería, ella agarró la almohada y corrió hacia la puerta, rogándole que la dejara sola por el momento mientras él se ofrecía a acompañarla a la salida. Su repentina y frenética salida hizo que Azusa tropezara al apartarse mientras Shijo salía corriendo por el pasillo. Mirando la almohada que se había llevado, Koutarou comentó en voz baja que estaba bien, aunque su abrupta partida dejó un silencio persistente en la habitación. Mirándose hacia su hermanastro, Azusa le preguntó si Shijo estaba realmente bien después de una salida tan dramática. Azusa mencionó que la madre de Shijo la recogería, admitiendo que no sabía que ellos dos se hablaban. Koutarou explicó que se habían vuelto más cercanos recientemente, recordando la vez que vio a Azusa junta con Ryusaki durante el almuerzo. Su conversación se sumergió en un silencio incómodo, y la distancia entre los dos hermanastros se extendió torpemente tras 2 meses de fricción no dicha. La mirada de Azusa bajó mientras se preguntaba internamente si Ryusaki sabía sobre la conexión de Koutarou con Shijo. Ella permaneció en silencio a su lado, con sus pensamientos acelerándose bajo su compostura tranquila. Se dio cuenta de que había pasado por alto un punto ciego crítico. Azusa amaba a Ryusaki, y Ryusaki estaba dedicado a Shijo, pero ninguno parecía considerar a Koutarou como una variable. Una sombría determinación recorrió su rostro al reconocer que esta incómoda dinámica presentaba una oportunidad perfecta. Sopesó el riesgo de que Ryusaki se obstinara más si lo presionaban, sabiendo que su propia voz podría no llegar a Azusa si las circunstancias empeoraban. Inclinándose profundamente ante Azusa, Koutarou se disculpó sinceramente y le suplicó que mantuviera en secreto la visita de Shijo. Cerrando los ojos, explicó que, aunque no podía dar todos los detalles en este momento, Ryusaki absolutamente no podía enterarse de esto. Permaneció inclinado profundamente ante ella, sincero en su suplicio de guardar secreto sobre la visita de Shijo. Su voz llevaba un peso desesperado mientras le rogaba una vez más que no dijera una sola palabra a nadie. Sorprendida por su repentina intensidad, ella se preguntó en voz alta por qué estaba tan alterado, mientras él admitía en privado que no comprendía del todo la compleja dinámica en juego. Tras una breve pausa, ella suavizó su expresión y aceptó, prometiendo hacer lo que fuera que su hermano mayor deseara. Ella lo tranquilizó con una sonrisa serena, explicándole que se hablara o no de Shijo, su propia naturaleza y objetivos fundamentales se mantenían intactos. Con absoluta claridad declaró que todo su enfoque consistía simplemente en esforzarse para que Ryusaki se enamorara de ella. Al ver la pura convicción en su amable sonrisa, él se dio cuenta de que había subestimado enormemente la profundidad de su devoción. Reflexionó sobre cómo ella enfrentaba a Ryusaki de manera directa y justa, admirándola por ser alguien honesta, pura y orgullosa, cualidades de las que él sentía carecer. Ella le preguntó por qué se disculpaba y lo encontró desconcertante, mientras él se recriminaba por dentro como un hermano mayor fracasado que había malinterpretado por completo sus esfuerzos. Girándose para irse a su habitación, ella lo animó a hacer su mejor esfuerzo también, lo que provocó una silenciosa palabra de agradecimiento de él mientras ella se alejaba. Mientras la puerta se cerraba tras ella, él le susurró suavemente una despedida llena de aliento a su hermano. De pie, solo en el silencioso pasillo, aceptó sus defectos como hermano, decidiendo desear siempre su máxima felicidad. Mientras tanto, caminando de regreso a su habitación, ella reflexionó sobre la amable naturaleza de él, reconociendo que, aunque se consideraba imperfecta, él seguía siendo un hermano mayor maravilloso que nunca se quedaba enojado con ella. Recordó su pasado antes de que sus padres se volvieran a casar, rememorando cómo su hermano mayor original siempre había estado a su lado, cuidándola profundamente cuando su padre estaba constantemente ocupado con el trabajo. Sus recuerdos se desviaron hacia la trágica pérdida de aquel antiguo hermano, cuya inesperada partida dejó una fotografía enmarcada como un silencioso testimonio de una presencia que desapareció de su vida. Esperó fielmente día tras día, confiando en que su amado hermano mayor regresaría, pero él nunca volvió. Las lágrimas resbalaban por su rostro mientras se convencía de que su repentina desaparición era enteramente su culpa, creyendo que la había abandonado por ser una niña mala. Cuando le prometió desesperadamente a su padre portarse bien con tal de que su hermano regresara, él no pudo responderle nada,
dejándola congelada en el tiempo desde aquel trágico día. Para asegurarse de que su hermano la reconociera si volvían a encontrarse, mantuvo su peinado sin cambios y se aferró con fuerza a la niña que solía ser, incluso mientras su cuerpo físico maduraba lentamente. Angustiado por el dolor persistente de la joven, su padre volvió a casarse con la esperanza de que fuera un nuevo comienzo, aunque sus sinceros deseos no se cumplieron. Aunque ella aceptó a su nuevo hermano Koutarou en su vida y él se esforzó sinceramente por cumplir el papel de un hermano cariñoso, el vacío en su interior permaneció. En el tiempo, una sutil incomodidad creció en su interior al darse cuenta de que Koutarou nunca podría reemplazar realmente la presencia materna y de hermano que ella anhelaba. Llegó a la silenciosa conclusión de que, a pesar de sus amables esfuerzos, Koutarou no era su verdadero hermano mayor. Fue precisamente entonces cuando apareció Ryusaki, con un parecido asombroso a su hermano perdido y encajando a la perfección con su imagen ideal. Aunque nunca le guardó rencor a Koutarou, la presencia de él pasó naturalmente a segundo plano una vez que Ryusaki entró en su mundo. Una atracción irresistible se apoderó de ella, cegándola a todo lo demás a su alrededor mientras sus ojos se llenaban de una devoción renovada. Sin embargo, sentada en su escritorio, se debate con pensamientos encontrados sobre si confiarse a Ryusaki, ligada por la sincera petición que Koutarou le hizo. Recuerda la abnegada intervención de Koutarou, cómo abogó por ella e instó a Ryusaki a hablar con ella, intentando sanar las heridas de una chica que durante tanto tiempo se había considerado mal. Una tímida esperanza se enciende en su interior, preguntándose si su hermano político aún podría mimarla y cuidarla como solía hacerlo. Sacudiéndose la tentación, comprende lo maravilloso que sería eso, pero concluye que aprovecharse de la inquebrantable bondad de Koutarou sería profundamente injusto. Se quedó con los ojos muy abiertos y paralizada en su lugar mientras las palabras de despedida de Koutarou resonaban suavemente en su mente, ofreciéndole ánimos. Con una rápida mirada hacia el pasillo, observó cómo la puerta se cerraba firmemente detrás de él. Al quedarse sola en el silencioso pasillo, un intenso sonrojo cubrió sus mejillas mientras sacudía la cabeza para despejar sus abrumados pensamientos. Poniéndose sus tiernas pantuflas de conejo, se apresuró en silencio por la casa hacia la seguridad de su habitación. Cerrando su puerta con un suave chasquido, entró y se resolvió a guardar sus complejas emociones completamente para sí misma. Rumbándose sobre su cama, abrazó con fuerza a un oso de peluche, mientras las lágrimas corrían por su rostro sonrojado y le murmuraba una disculpa entre lágrimas a su hermano desaparecido. Mientras el reloj de la mañana marcaba más de las 7:25, Koutarou revisó los desastrosos resultados de sus exámenes, preguntándose cómo había logrado reprobar de forma tan severa en historia. Al escuchar su consternación, Shijo lo miró y le preguntó si sus métodos de estudio realmente estaban funcionando. Ella le sugirió que comenzaran a estudiar juntos usando una aplicación móvil para reforzar sus conocimientos básicos, lo que lo llevó a él a confirmar si se refería a aprender directamente en sus teléfonos inteligentes. Desviando la mirada, de repente ella levantó las manos y se quejó de lo mucho que odiaba estudiar, afirmando que las materias escolares le serían completamente inútiles en el futuro. Desplazándose distraídamente en su teléfono, continuó quejándose de que si tenía que perder el tiempo en tareas sin sentido, preferiría pasarlo jugando a su juego de caballos favorito. La llamó suavemente por su nombre, haciendo que ella se detuviera y lo mirara con ojos abiertos y curiosos. Al notar su repentina distracción, él mencionó con astucia que da la casualidad de que había un delicioso pastel disponible para que comieran. Su rostro se iluminó al instante mientras se le cortaba la respiración al oír la palabra pastel, preguntando con entusiasmo si había Mont Blanc, pastel corto, tartas o tiramisú como recompensa para el descanso del estudio. Aunque ella resopló y protestó diciendo que no era tan fácil de atrapar con dulces como un perrito, él se rió entre dientes con calidez y aceptó comprarle el postre de todos modos. Sonrojándose, ella le preguntó con vacilación si comenzaría a desagradarle por ser una persona tan perezosa, pero él le aseguró que incluso sus rasgos descuidados e inesperados eran encantadores, ofreciéndose a ayudarla a estudiar desde el principio. Rebanadas de pasteles ricos y decorativos esperaban sobre la mesa, tentándolos mientras se preparaban para acomodarse a trabajar. Pie uno al lado del otro, ella admitió lo solitario que se sentía no poder hablar libremente con él en la escuela, deseando poder hablar allí tan abiertamente como lo hacían en privado. Ryusaki se disculpó por crear esa barrera, reconociendo que interactuar públicamente en la escuela inevitablemente llamaría la atención no deseada hacia su relación. Con una sonrisa suave y dulce, ella lo miró y aceptó el compromiso, sabiendo que él solo estaba velando por su bienestar. Sentados juntos al aire libre, él reflexionó sobre cómo ella le había confiado sus pensamientos sobre Ryusaki unos días antes, feliz de verla disfrutando alegremente de su rebanada de pastel ahora. Él reconoció que desde que Ryusaki había comenzado a molestarlo constantemente detrás del gimnasio, toda la ansiedad persistente que ella albergaba salía
salía directamente de su presencia intrusiva. Él escuchó en silencio mientras ella aceptaba a regañadientes la situación, expresando su deseo de conversar más en la escuela, aunque prometiendo soportar la distancia por ahora. Ella le pidió que se concentrara en ella una vez terminaran las clases, confesando lo fácilmente que se sentía sola y cómo todas sus ansiedades desaparecían cada vez que estaban juntos. Cuando ella lo llamó su única persona especial, él se encontró aceptando plenamente la profunda verdad de sus palabras. Su radiante e inocente sonrisa expresaba una profunda gratitud, una calidez excepcional reservada exclusivamente para él. A medida que transcurrían los días escolares habituales, tranquilos momentos de estudio compartido y espacios comunes llenaron sus tardes antes de la época de exámenes. Llegado finalmente el día del examen, se sentaron uno al lado del otro en sus pupitres, preparándose para comenzar. Ofreciéndole una mirada cálida, él le deseó buena suerte, haciendo que un suave sonrojo tiñera sus mejillas. Fortalecida por sus ánimos, ella sujetó su lápiz con firmeza y se puso a trabajar. Una tranquila concentración llenó el aula mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas y el tiempo transcurría. Una vez concluida la calificación, el profesor la llamó al frente para recoger su examen de vuelta. Manos temblorosas, giró cuidadosamente la hoja para revelar su calificación. Sus ojos se abrieron con sorpresa y alivio al ver una notable puntuación de 72 puntos. Mirándola, él le ofreció una discreta y orgullosa sonrisa de aprobación. Embargada de alegría y afecto, un dulce sonrojo cubrió su rostro. Una mano gentil se extendió para acariciar su cabeza afectuosamente en una silenciosa celebración de su éxito. Ella sonrió con pura felicidad mientras el tierno elogio de él resonaba en su corazón, llenándola de una alegría abrumadora y una devoción obsesiva mientras sostenía los resultados de su examen. Tras el timbre de la escuela resonaba por todo el campus. Señalaba el final de otro día de clases y la tan esperada entrega de los resultados de los exámenes. Dentro del salón de clases, los estudiantes reaccionaban con diversos grados de desesperación ante sus calificaciones, mientras Koutarou empacaba en silencio su mochila, sintiendo de pronto un ligero toque en su espalda. Girando al sentir los suaves toques, se encontró frente a frente con una compañera de clase bastante nerviosa. Le ahogó un suspiro de sorpresa al ver a Shiho de pie ante él, sujetando un examen fuertemente contra su pecho con un profundo sonrojo en sus mejillas. En una ráfaga de orgullo y alegría, ella mostró con orgullo la calificación de su examen, revelando un impresionante 72 que superaba todas las expectativas. Cuando él admitió en tono de broma que pensaba que ella reprobaría, ella infló sus mejillas en protesta, declarando que no era tan tonta. Ofreciendo una cálida sonrisa, él se disculpó y reconoció su arduo trabajo, dejándola luciendo inmensamente satisfecha con sus elogios. Mirando sus brillantes ojos, él no pudo evitar sentir una verdadera admiración por su determinación y su logro. Poniendo suavemente su mano sobre su corazón, ella confesó con ternura que su éxito se debía por completo a los ánimos de él. Con una dulce y tímida sonrisa, ella reafirmó lo mucho que se había esforzado solo para hacerlo sentir orgulloso. Ansiosa por compartir las buenas noticias, ella sugirió celebrar después de la escuela y mencionó llamar a su madre para presumir su calificación. La aceptó de inmediato, planeando de antemano una parada en su pastelería favorita cerca de la estación para conmemorar la ocasión especial. Mientras tanto, el resto del salón de clases bullía de conversaciones mientras otros estudiantes se reunían para hablar de sus propios resultados. Sus pensamientos se interrumpieron de golpe al notar cómo las miradas y la atención se desviaban hacia ellos. Un compañero de clase se le acercó con una sonrisa curiosa, preguntándole directamente cuándo se habían vuelto tan cercanos él y Shiho. Nunca la había visto sonreír tan genuinamente, una rara y cálida expresión que quedó grabada en su memoria. Mientras tanto, los compañeros de clase alrededor murmuraban intrigados, preguntándose qué tipo de relación había entre ellos, y esperando que su interacción no hubiera llamado demasiado la atención. Susa miraba con incredulidad mientras los rumores de un noviazgo comenzaban a extenderse, aunque en el fondo Koutarou sabía que la suerte rara vez favorecía a un personaje secundario como él. Interrumpiendo sus pensamientos, Ryusaki se acercó a Koutarou con mirada seria, poniendo una mano sobre su hombro y pidiéndole hablar en privado. Trasladaron al tranquilo pasillo fuera del aula de preparación musical. Al entrar, Koutarou se obligó a adoptar su habitual actitud discreta, preparándose mentalmente para cualquier confrontación que se avecinara. Dentro del aula, Ryusaki se giró hacia él con un aura intimidante, haciendo que Koutarou le preguntara con nerviosismo qué era lo que le preocupaba. Ryusaki le exigió saber qué le había hecho a Shiho, mientras Koutarou balbuceaba en respuesta que solo le había preguntado sobre las calificaciones del examen. Negándose a aceptar esa explicación tan simple, Ryusaki le gritó que no se hiciera el tonto, recordando lo feliz que se veía Shiho. Apretando el puño con frustración, Ryusaki le explicó que Shiho solo sonreía a las personas en las que realmente confiaba,
señalando que incluso siendo su amigo de la infancia, él solo la había visto sonreír una vez cuando era niño. Luchaba contra la realidad de que, a pesar de su vínculo especial con ella le había dedicado una sonrisa sincera a Koutarou en su lugar. Mientras el tiempo pasaba, Ryusaki insistía en que haberla hecho sonreír no era normal, suplicando internamente que esa realidad se detuviera. Recordando las suaves palabras de Shiho elogiando el esfuerzo, Koutarou se dio cuenta de que sus conversaciones abiertas tal vez tendrían que llegar a su fin. Intentando calmar la tensión, Koutarou admitió que Ryusaki la conocía mejor que nadie por ser su amigo de la infancia. Reconociendo a Ryusaki como el verdadero protagonista que hace avanzar la historia, Koutarou observó que Shiho había comenzado a abrirse simplemente porque Koutarou hablaba constantemente con ella a pesar de su habitual actitud fría. Intentó calmar la tensión con una sonrisa nerviosa, ofreciéndose a arreglar las cosas mientras se recordaba en silencio su lugar como un mero personaje secundario que solo podía adular y ceder. Mientras tanto, Ryusaki se dio la vuelta, declarando que haber sido complaciente con su posición de amigo de la infancia solo había llevado a este decepcionante resultado. Mientras un metrónomo sonaba rítmicamente de fondo, Ryusaki decidió que conformarse solo con ser un amigo de la infancia ya no era suficiente para él. De pie y de espaldas admitió sus verdaderos sentimientos por Shiho, preguntándose cómo pudo haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Dándose la vuelta con una sonrisa confiada, Ryusaki declaró su intención de cortejar a Shiho en serio, proponiendo una competencia justa con Koutarou, quien se quedó atónito y sin saber cómo responder. El recuerdo del rostro vulnerable y sonrojado de Shiho se cruzó en la mente de Koutarou, afianzando su propio deseo de protegerla. Interrumpiendo su intenso intercambio, un estudiante llamó desde la puerta para recordarle a Koutarou sus deberes de limpieza, obligándolo a disculparse. Deteniéndolo en seco, Ryusaki de repente se dio cuenta de que había estado pronunciando mal el apellido de Koutarou todo este tiempo. Koutarou confirmó torpemente su verdadero nombre, Nakayama, dejando que Ryusaki procesara en silencio la corrección. En ese momento, el estatus fundamental que definía la existencia de Koutarou cambió, reescribiendo su papel en la narrativa. Conociendo la verdadera identidad de Koutarou por primera vez, Ryusaki lo reconoció formalmente no como un extra secundario, sino como un rival. Extendiendo su mano, Ryusaki ofreció un gesto para consolidar su nueva relación. Koutarou tomó su mano, aceptando el firme apretón que marcaba el final de su trato casual. Con una mirada afilada y una sonrisa impertérrita, Ryusaki declaró formalmente que Koutarou ya no era solo un compañero de clase ordinario, sino su verdadero oponente. Mientras el metrónomo continuaba sonando, Koutarou aceptó que su vida tranquila como personaje secundario había llegado oficialmente a su fin. Sentado en un silencioso aislamiento, Koutarou contemplaba hacia abajo, atrapado en la pesada atmósfera de los acontecimientos recientes. Cerrando los ojos, buscó un momento de quietud, intentando darle sentido a las elecciones que lo habían llevado hasta este punto. Abriendo de nuevo los ojos, se preguntó por qué había permitido que sus palabras se le escaparan de forma tan imprudente. Su mente reprodujo la audaz declaración de Ryusaki, un firme voto de confesarle sus sentimientos a Shiho durante el próximo viaje escolar. Él había intentado intervenir de inmediato, instando a Ryusaki a reconsiderar y esperar, argumentando que dar un salto tan repentino era demasiado prematuro. Él había recalcado la necesidad de construir cercanía antes de hacer una gran confesión. Sin embargo, Ryusaki contraatacó al instante, afirmando que su historia compartida desde la primaria significaba que ya eran lo suficientemente cercanos. Sudando bajo el peso de esa confianza, él había vacilado, solo para que Ryusaki reiterara con firmeza que eran rivales en esa búsqueda. Ryusaki lo había desafiado directamente a enfrentar la situación de manera justa y limpia, exigiendo que ninguno de los dos recurriera a tácticas cobardes o desleales. Mientras Ryusaki se giraba para marcharse, él había extendido la mano en la desesperación, cuestionando si tomar una decisión precipitada era sabio y preguntando si no sería mejor dejar las cosas como estaban. Sin conmoverse por la súplica, Ryusaki se había girado con resolución, declarando que durante el viaje escolar, Shiho tomaría su elección de una vez por todas. Dejado atrás tras el encuentro, su mirada se ensombreció a medida que la plena realidad del desafío se asentaba sobre él. Cuestionó sus propias acciones una y otra vez, preguntándose por qué había pronunciado esas palabras cuando mantener el statu quo parecía mucho más seguro. Reflexionando sobre su naturaleza habitual, se dio cuenta de que una persona normalmente cautelosa y tímida, como él, había añadido leña al fuego de manera insensata al bajar la guardia por un solo momento. Mientras que las acciones decisivas de Ryusaki se sentían como los movimientos calculados del protagonista de una historia impulsando los eventos, sus propios pensamientos permanecían nublados y paralizados por la sorpresa. Él reconoció que al actuar con descuido, había permitido que la historia se acelerara fuera de control, dejando atrás a los personajes secundarios y cometiendo un error crítico. Se recriminó a sí mismo por su descuido, con la culpa pesándole en el pecho mientras se preguntaba cómo podría volver a mirarla a la cara tras lo sucedido. Al salir al exterior iluminado, sus preocupados pensamientos se interrumpieron cuando divisó a Shimotsuki esperando junto a las escaleras. Sorprendido de encontrarla allí, la saludó con vacilación, disculpándose por haberla hecho esperar. Desvió ligeramente la mirada,
ofreciendo solo una vaga explicación de que habían surgido algunas cosas. Ella exhaló un suave suspiro, diciéndole que realmente no tenía remedio al ver a través de su fachada. Tomando el control, le ordenó con firmeza que se sentara a su lado en el banco, empujándolo suavemente hacia abajo hasta que obedeció. Extendiendo su mano, la calidez de su palma tocó suavemente su frente mientras le reprendía juguetonamente por pensar que podía ocultarle sus sentimientos. Despeinando su cabello con cariño, señaló cómo él siempre parecía desanimarse cuando ella no estaba cerca, ofreciéndole un espacio reconfortante para relajarse. Con una sonrisa radiante le aseguró que pasara lo que pasara, él contaba con la aliada más fuerte a su lado. Sosteniendo suavemente su mano, le instó a abrirse sobre lo que fuera que pesara en su corazón, dejándolo maravillado de lo fácil que ella entendía su agitación interna. Presionando la mano de él contra su pecho, prometió compartir la mitad de su carga, dejándolo preguntándose por qué esa mano siempre era la que se extendía para salvarlo del dolor. Mirando sus ojos sinceros, se maravilló de cómo ella siempre era tan gentil, comprensiva y firme en su apoyo. Sentados juntos en el banco, él finalmente encontró el valor para confesar que había hablado con Ryusaki después de que ella se fue antes. Recordó la audaz declaración de Ryusaki de que planeaba confesarle su amor a Shiho durante el próximo viaje escolar. Girándose hacia Shiho, vaciló antes de prepararse para contarle lo que Ryusaki esperaba de él en ese momento. La observó mientras procesaba la idea de que Ryusaki planeaba confesarle su sentimiento. Sorprendido por su compostura, le preguntó cómo lo sabía, lo que la llevó a explicar que había presentido los sentimientos de Ryusaki y notado la propia renuencia de él a hablar. Ella lo tranquilizó con dulzura, afirmando que sabía que este día llegaría y que era mucho más perceptiva de lo que otros creían. Mientras tanto, Azusa reflexionó sobre su propia percepción, insistiéndose en silencio a sí misma que tampoco era insensible. Su mirada se bajó en sombría contemplación mientras luchaba con sus pensamientos internos. Hijo explicó que había estado dando su respuesta sutilmente todo el tiempo. Incluso quienes la rodeaban no lo habían reconocido del todo. Señaló que Ryusaki simplemente no se daba cuenta, o tal vez prefería ignorar, las señales que ella enviaba. En un repentino impulso de resolución, declaró que había llegado el momento de enfrentar la situación directamente. Reflexionando sobre sus errores pasados, se disculpó en silencio por juzgar mal la fuerza de los demás, cargándose con sentimientos de insuficiencia. Confesó cómo había intentado evitar que ella se viera arrastrada al drama de Ryusaki, solo para terminar sintiéndose inútil y desanimado. Decidido a marcar la diferencia, declaró su deseo de ayudar a una amiga que lo había apoyado, ofreciéndose a hacer todo lo que pudiera. Apretando su listón, afirmó su propio compromiso profundo de actuar por el bien de alguien verdaderamente importante para ella. Nerviosa y sonrojada, le preguntó si simplemente se quedaría a su lado, encontrando consuelo en su presencia. Con una suave sonrisa, le propuso que disfrutaran juntos del próximo viaje escolar, a lo que él asintió en silencio. Mientras su dulce momento se asentaba, ella sacó a relucir con tono desenfadado un enojo cómico sobre la calificación de un examen reciente, cambiando por completo el ambiente. Ella declara de forma juguetona un castigo ligero, despeinándolo con entusiasmo hasta que él pide clemencia con una disculpa abrumada. Mientras ella continúa molestándolo íntimamente, sosteniendo su cabeza cerca y sonrojada por la emoción, la historia marca oficialmente un punto de inflexión hacia una nueva dirección. En la parada de autobús, Koutarou esperaba bajo el sol de verano mientras el autobús finalmente llegaba. Al unirse a Shiho, ella comentó alegremente lo intenso que se sentía el sol hoy, preguntándose en voz alta si su sombrero de paja le ofrecería suficiente protección contra el calor. Él le hizo un amable cumplido, asegurándole que el sombrero le quedaba de maravilla, lo que le sacó una risita encantada y una brillante sonrisa. Ella sonrió radiante al compartir que su madre también había elogiado su aspecto, añadiendo en tono de broma que los sombreros de paja les quedan bien a los capitanes piratas y a ella, dejando a Koutarou brevemente desconcertado. Abanicándose contra el calor, reflexionó que su piel sensible le dificultaba quitarse la chaqueta exterior, preguntándose si debería arriesgarse a quitársela de todos modos. Deseando en voz alta poder usar algo sin mangas, una imagen imaginativa pasó brevemente por su cabeza vistiéndose como un rey pirata, aunque Koutarou le advirtió suavemente que no se quitara la prenda debido a su alergia al sol. Mientras estaban allí de pie charlando bajo los frondosos árboles, una figura familiar apareció cerca, llamando su atención. Koutarou dirigió su mirada, reconociendo a Ryusaki caminando en silencio a lo lejos. Cerca de allí, las chicas alrededor de Ryusaki se detuvieron y le preguntaron qué le pasaba mientras él se detenía de repente en seco. Sacudiendo la cabeza con desdén, descartó su preocupación y afirmó que no era nada antes de alejarse. Susa lo llamó, corriendo hacia adelante para alcanzarlo mientras él se alejaba solo. Ella se demoró un segundo en silencio, con los ojos entrecerrados y una expresión solemne e indescifrable. Al darse la vuelta, Azusa vio a Koutarou de pie cerca y retrocedió con repentina sorpresa. Sin decir una palabra, desvió rápidamente la mirada y se apresuró a pasarlo para seguir al resto del grupo. Koutarou la observó alejarse, mientras una sombra silenciosa y contemplativa caía sobre sus ojos al reflexionar sobre la silenciosa interacción. Escuchó en silencio cómo resonaba el anuncio, indicando a todos que era momento de abordar el autobús. Al dar un paso al interior, el pasillo se extendía ante él,
alineado con asientos vacíos a la espera de ser ocupados por los estudiantes. Murmurando su asignación en voz baja, buscó el asiento A4 entre las filas. Mirando hacia atrás por un instante, recordó cómo Ryusaki le había sugerido de manera informal que se sentaran juntos si los asientos no estaban estrictamente asignados. Mientras tanto, Shiko comenzó a repartir los esquemas de asientos a todos, pidiéndole a cada persona que pasara la hoja a la fila trasera una vez que ubicaran su lugar asignado. Revisando su papel, se dio cuenta con un leve fruncimiento de ceño de que los asientos sí estaban estrictamente reservados, indicando a los pasajeros que abordaran desde el lado de la ventana. Un suspiro colectivo llenó el aire mientras el esquema ubicaba claramente a Shimotsuki justo al lado de Ryusaki. Hijo había asumido que Ryusaki terminaría sentado a su lado de todos modos sin necesidad de revisar, pero cuando le preguntaron si se sentía bien, admitió en voz baja su tendencia a marearse. Tomando medidas de inmediato, Shiho le pidió amablemente al profesor cambiar de asiento para poder sentarse cerca de la parte delantera y evitar las náuseas. Apoyando la barbilla en su mano, se maravilló del rápido manejo de la situación por parte de Shiho, divertido por la facilidad con la que se zafaba de situaciones incómodas. Observó cómo los asientos vacíos se balanceaban suavemente con el movimiento del autobús mientras alguien se acercaba. Sus apareció de repente a su lado, señalando que la persona asignada para sentarse junto a ella no era otra que Nakayama. Sorprendido por su repentina presencia, solo pudo ofrecer una respuesta vacilante. Sin perder el ritmo, Azusa le preguntó audazmente si le importaría cambiar de lugar para que ella pudiera ocuparse del asiento de la ventana. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro al aceptar, sintiendo una cálida familiaridad ante su encantador egoísmo. Él se quedó sentado en silencio entre el suave murmullo que llenaba el autobús a medida que el viaje avanzaba. A su lado, Azusa miraba pensativa hacia la parte delantera del autobús, donde Shiho se encontraba sentada unas filas más adelante. Rompiendo el silencio entre ambos, la joven le habló en voz baja para llamar su atención. Él giró la cabeza hacia ella, escuchando con atención mientras ella se inclinaba un poco para hablar en privado. Ella comenzó a confiar en él, señalando cómo últimamente Ryuma estaba siempre de mal humor en la escuela y apenas le hablaba como antes. Expresando su preocupación, admitió que él parecía dudoso, distante y como si ya no se preocupara por ella en absoluto. Señaló que esa conducta no era típica de él, y le preguntó a Utaru si sabía la razón, considerando lo cercano que él y Shimotsuki se habían vuelto últimamente. Cuando Koutaro se mostró sorprendido ante la idea de ser cercano a Shiho, ella le señaló que los rumores ya se estaban extendiendo por toda la clase. Ella le explicó que Shiho se la pasaba mirándolo a escondidas durante las clases, un detalle sutil que no había pasado desapercibido. ¿Qué es más importante? Añadió que Ryuma siempre se daba cuenta de esas miradas, presenciando el lazo silencioso que se formaba entre ellos. Un pesado silencio se apoderó de ella mientras la dolorosa verdad se asentaba en su mente. Era dolorosamente evidente que la persona que realmente le importaba a Ryuma era Shimotsuki, dejando a Azusa caminando completamente sola hacia un desamor inevitable. Abrumada por una angustia interna, su mente se llenó de sentimientos desesperados y confusión sobre por qué su corazón seguía aferrado a Ryuma tan profundamente. Cambiando de tema, le preguntó a Koutaro si conocía el rumor sobre la fogata en el campamento de destino, que cualquier confesión hecha junto a ella tenía el éxito garantizado. Dando sus manos con seriedad, reveló que incluso había rezado en el santuario y comprado un amuleto de amor, decidida a dar todo de sí misma. Ella continuó explicando cómo hoy era un día propicio según los adivinos, mencionando que había preparado todos los objetos de la suerte necesarios, incluyendo vestir el color rosa afortunado. Mientras ella se reaseguraba suavemente que todo saldría bien, su compañero le ofreció un gesto de aliento con el puño en alto, creyendo firmemente que un pequeño empujón era todo lo que necesitaba para tener éxito. Bajando la mirada mientras las sombras cubrían sus mejillas sonrojadas, asintió en silencio, sabiendo en lo más profundo que solo quería poner fin a sus prolongados sentimientos no correspondidos. Con una repentina y suave sonrisa iluminando su rostro, levantó la mirada y le ofreció unas sinceras palabras de agradecimiento. Sin embargo, detrás de esa sonrisa de agradecimiento, el abrumador peso de sus emociones la superó, dejándola llorando en silencio mientras las lágrimas desbordaban por sus mejillas. De pie al aire libre bajo el techo de madera de un merendero en el parque, le preguntaron a Nakayama si tenía experiencia previa cocinando. Las manos comenzaron a revisar una cesta llena de patatas frescas, seleccionando una para prepararla para pelar. El grupo discutió sus habilidades culinarias. Algunos admitieron una inexperiencia total mientras otro presumía poder hacer arroz frito, dejando a Koutaro sosteniendo en silencio su parte de los ingredientes. Escapándose de su agarre, una patata rodó por el suelo mientras Koutaro se disculpaba en silencio. Al darse la vuelta, descubrió a Shiho de pie justo detrás de él, habiéndolo seguido en silencio sin que los demás se dieran cuenta. Dirigiéndose directamente a ella, Koutaro le habló mientras Shiho se sonrojaba de sorpresa y vergüenza al ser descubierta. Permaneciendo cerca de su lado, ella se inclinó ligeramente, sin intención alguna de alejarse. Ryusaki llegó poco después, ofreciendo una breve disculpa por su retraso mientras comentaba lo inusualmente cercanos que parecían Koutaro y Shiho. La reunión pasó a organizar las tareas para la preparación del curry, asignando los utensilios de cocina, la preparación de alimentos y el arroz entre el grupo. Ryusaki le encargó
encargó a Koutarou la tarea de encender la fogata, preguntándole si era capaz de gestionar la labor él solo. Luego le pidió a Shiho que trabajara con Azusa pelando verduras, advirtiéndoles que no se cortaran, aunque Shiho mantuvo una actitud estoica. Ofreciendo una mano amiga en caso de que surgiera algún problema, Ryusaki se acercó a ella. Koutarou miró de reojo a Shiho, observando la tensión no hablada que flotaba entre ellos. Shiho dirigió una mirada severa y fría hacia Ryusaki, dejando clara su distancia con él. Apretando su puño con nerviosismo, Azusa observó el desarrollo de la interacción con una preocupación silenciosa. Sugirió a su compañera de clase que reunieran la pila de zanahorias, patatas y cebollas frescas para empezar a lavarlas para la comida. Sin decir una palabra, el chico se alejó silenciosamente de la zona de trabajo, retirándose a un segundo plano mientras las chicas se preparaban para cocinar. Confundida por el repentino cambio de ambiente, se detuvo junto a los fregaderos, ladeando la cabeza mientras intentaba comprender lo que estaba pasando. Mirando hacia arriba con ojos abiertos y desconcertados, cuestionó por qué su compañera sostenía jabón y una esponja cuando la tarea en cuestión era simplemente lavar verduras. Al darse cuenta del malentendido, la chica de las coletas intervino rápidamente, insistiendo en que ella misma se encargaría de lavar las verduras. Cambiando de tarea, le ofreció una patata y le preguntó si su compañera podía pelar la piel usando la herramienta que estaba en la encimera. Mirando fijamente la herramienta de cocina de metal, la chica parecía completamente desconcertada por el concepto de usar un pelador en una verdura. Sosteniendo la patata en una mano y el utensilio desconocido en la otra, repitió la instrucción con incredulidad, totalmente perdida sobre cómo proceder. Sospechando de su completa falta de conocimientos culinarios, la chica de las coletas la confrontó, preguntándole directamente si era incapaz de cocinar. Ambas chicas se intercambiaron miradas inexpresivas mientras la silenciosa comprensión se asentaba entre ellas. Acercándose hasta casi tocar sus frentes, la chica de las coletas la examinó con ojos intensos y entrecerrados. Entrando en pánico por completo, se dio la vuelta y corrió hacia su amigo de confianza, gritando desesperadamente pidiendo ayuda. Sobresaltado por su repentino arrebato, él escuchó con sorpresa mientras ella explicaba frenéticamente el desastre en la cocina. Mientras tanto, la chica de cabello claro permanecía a un lado, sudando frío mientras ofrecía un elogio educado e incómodo para aliviar la situación. Viendo traspasar el deber de la cocina, la chica de las coletas señaló lo extraña que había sido la dinámica del grupo hoy, aunque intentó restarle importancia con despreocupación. Ella reflexionó en silencio que realmente no entendía a Ryoma tan bien como creía. Decidiendo actuar, la joven sugirió trasladar a su compañera al equipo encargado del fuego junto a Koutarou, con la esperanza de crear una oportunidad para que se acercara. De la nada, Shiho se dirigió a ella alegremente con un apodo adorable, dejándola completamente desconcertada. Tartamudeando de confusión, pidió una explicación, solo para enterarse de que el apodo pertenecía a un personaje de anime de coletas que a ella le gustaba mucho. Ver a Shiho esbozar una sonrisa tan radiante e inocente mientras repetía el lindo nombre le envió un rubor directo a las mejillas. Abrumada por lo adorable del gesto, se excusó apresuradamente y salió corriendo, dejando a Shiho atrás. Dirigiendo toda su atención de nuevo hacia Koutarou, Shiho le preguntó con entusiasmo cuál sería su tarea específica en el equipo del fuego. Gesticulando hacia los troncos apilados ordenadamente, Koutarou aclaró que las llamas ya estaban ardiendo, por lo que lo único que debía hacer era añadir más leña. Acercándose al fogón con un trozo de madera, de inmediato hizo un gesto de dolor ante las olas de calor que chocaban contra su piel. Observando su incomodidad, Koutarou le advirtió que tuviera cuidado, explicándole que inclinarse directamente sobre el calor ascendente podría causarle una quemadura fácilmente. Luego notó lo cubiertos de polvo negro que estaban los troncos, pensando que necesitaría guantes para evitar ensuciarse. Levantando sus palmas cubiertas de hollín, se dio cuenta de que la advertencia había llegado un momento demasiado tarde, sacándole un comentario seco a Koutarou. Buscando a su alrededor algo con que limpiarse las manos, de repente acortó la distancia y se estiró directamente hacia el costado de Koutarou. Koutarou retrocedió sobresaltado pensando que le había arruinado la camisa, pero ella soltó una risita encantada, burlándose de él por entrar en pánico tan fácilmente. Guiñándole un ojo de forma juguetona ante su desconcierto, le aseguró que solo había tocado su ropa con las partes limpias de sus manos. Ella permanecía en silencio al lado de Koutarou mientras Ryusaki se les acercaba, llamándolos con vacilación. Tomado completamente por sorpresa por su repentina presencia junto a su compañero de clase, Ryusaki solo podía mirar con absoluta incredulidad, preguntándose en completo desconcierto qué hacía ella allí con él. Confrontado con la escena inesperada, Ryusaki se quedó desconcertado, exigiendo saber por qué Shiho estaba presente junto a Koutarou. Koutarou miró hacia arriba sorprendido en silencio, cruzando miradas con Ryusaki, cuya mirada afilada exigía una explicación. Ryusaki dejó clara su frustración,
recordándole a Koutarou que le había indicado explícitamente que completara la tarea solo. Un profundo suspiro se escapó mientras una mirada firme y enfocada atravesaba la creciente tensión. Shiho mantuvo una compostura serena e impasible, sin inmutarse por la repentina confrontación. Rompiendo el incómodo punto muerto, Azusa llamó con entusiasmo a todos para comenzar, lo que hizo que Ryusaki aceptara suavemente y la siguiera. Al comenzar la comida, se compartieron cumplidos sobre la deliciosa comida, aunque la modestia atribuyó rápidamente el esfuerzo al trabajo en equipo de Ryusaki. Sorprendido por lo sabrosa que podía ser una comida preparada por un chico, las energéticas peticiones de repetir llenaron de inmediato el aire, provocando llamadas amables a tomarlo con calma. Masticando en silencio su comida, Shiho reflexionó en voz alta que incluso con una mezcla simple comprada en la tienda, el plato había quedado excepcionalmente bien. Ryusaki se sentó en silencio sosteniendo su cuchara, observándola con una mirada discreta y atenta. La conversación se desvió hacia el elogio de la cocina, destacando lo increíblemente buena que sabía la comida de hoy. Dirigiéndose directamente a Shiho, Ryusaki le preguntó con afán qué opinaba, expresando que se alegraría si a ella le gustaba, a lo que ella ofreció de forma reservada que estaba bien. Sorprendido por su tibia respuesta, Ryusaki presionó más, preguntando si realmente solo estaba bien. Ella se cuestionó internamente su persistente búsqueda de aprobación, presintiendo que se estaba cruzando un límite incómodo. Ella se sentó en silencio junto al resto del grupo mientras terminaban su comida, soltando un gemido de satisfacción antes de que le recordaran que ahora les tocaba limpiar, incluyendo el tazón de arroz quemado. Koutarou sugirió dividirse en los grupos anteriores para limpiar y recoger la leña restante. Shiho se ofreció a ayudarlo a limpiar también, pero Ryusaki de repente lo llamó, quejándose de lo difícil que era el trabajo. Cuestionando por qué Koutarou intentaba que Shiho lo ayudara, Ryusaki insistió en que Azusa había dicho explícitamente que Koutarou debía trabajar solo. Azusa se acercó a los dos chicos, con la mirada fija mientras Ryusaki dirigía su atención hacia ella. Ella señaló que encender un fuego era mucho más exigente que las tareas asignadas a ella y a Shiho, las cuales en realidad no requerían de dos personas. Cuando le preguntaron por qué le había dicho a Koutarou que lo hiciera solo, Azusa razonó que la leña pesaba mucho y que todavía quedaba bastante por mover. Perdiendo la compostura, Ryusaki luchó por justificar su reacción, admitiendo que su comportamiento se sentía extraño hoy. Koutarou miró confundido al darse cuenta de que Ryusaki realmente estaba actuando de manera inusualmente extraña. Azusa permaneció en silencio cerca de Ryusaki, mientras el ambiente entre ellos se volvía cada vez más tenso. Mientras las chicas se acercaban a los lavabos para asearse, Ryusaki reprimió su frustración, sintiendo que las cosas se le escapaban de las manos rápidamente. Él admitió en voz alta que sabía que su comportamiento era extraño, bajo la atenta mirada de Koutarou. Una silenciosa sensación de presagio se apoderó del personaje principal a medida que la distancia entre ellos aumentaba. De pie y visto desde atrás, se dio cuenta de que poco a poco lo estaban acorralando. Las hojas crujen suavemente con la brisa fuera del patio escolar. Abrumada por la emoción, ella repite su nombre en silencio mientras las lágrimas se acumulan en sus ojos. Al notar su malestar mientras se sientan juntos en la hierba, él le pregunta con dulzura si esas son lágrimas reales corriendo por su rostro. Recordando lo sucedido unos minutos antes, él reflexiona sobre cómo les asignaron esquibabol para la actividad recreativa, admitiendo para sí mismo que los deportes no son su fuerte. Cuando llega el turno de su clase, ella menciona con dulzura lo ansiosa que está por ver su desempeño en el campo. Animando con entusiasmo desde la línea de banda, ella promete apoyarlo, lo que lo lleva a él a prometer que dará lo mejor de sí para no decepcionarla. Sabiendo que ella lo observa atentamente, él se remanga las mangas y decide hacer un esfuerzo extra para la siguiente ronda. El silbato suena para iniciar el partido, y el balón sale disparado al instante hacia él a una velocidad aterradora. Con un gruñido dramático, intenta atrapar el balón a toda velocidad de frente. Ella se ahoga de la sorpresa cuando el impacto lo hace colapsar de inmediato. Él ruda con fuerza por el suelo de tierra, completamente derrotado en la primera jugada. Sus compañeros de clase lo miran con incredulidad, gritando que es ridículo quedar eliminado en el primer tiro. De vuelta al presente, ella se cubre el rostro, riéndose de lo tonto que fue su intento. Burlándose de su extraño grito, ella se ríe sin control, mientras él admite que verla reír tan de corazón es profundamente reconfortante. Cuando llaman a las chicas para su turno, él se siente revitalizado por la risa de ella, listo para animarla. Observó con entusiasmo cuando por fin llegó su turno, aunque no podía evitar recordar lo torpes que solían ser sus movimientos. A pesar de su audaz promesa de mostrarle lo que realmente era el quemado, él dudaba de sus habilidades atléticas. Milagrosamente, de alguna manera se las arregló para manotear torpemente el balón y asegurarlo sin dejarlo caer. Su estilo poco convencional y torpe siguió funcionando mientras esquivaba milagrosamente y salía airosa de cada tiro. Contra todo pronóstico, logró sobrevivir como la última persona en pie en la cancha, dejando a todos atónitos por su inesperada persistencia. Mientras Ryusaki parloteaba a su lado, su atención permanecía totalmente fijada en el notable esfuerzo de ella. Ryusaki observó la situación con reflexión,
conversando con él sobre el sorprendente resultado. Sin embargo, bajo la apariencia desentendida de Ryuzaki yacía la firme convicción de que él era el único capaz de guiarlo. Susurrándose palabras de aliento mientras erguía las orejas, fortaleció su determinación para terminar lo que había empezado. De repente, sus ojos se agrandaron al darse cuenta mientras giraba la cabeza. Ella le dedicó una sonrisa suave y radiante, llena de afecto y calidez. Él se quedó sin aliento con asombro, y su corazón dio un vuelco ante su repentina expresión. Absorta en el momento, no se dio cuenta del balón que salía disparado directamente hacia su rostro. En un impacto seco, el balón la golpeó de lleno, haciéndola caer de espaldas contra el suelo mientras un fuerte grito resonaba en la cancha. Al darse cuenta de que había recibido un golpe directo en el rostro, Ryuzaki entró en pánico de inmediato. Gritó su nombre y se lanzó hacia adelante rebasándolo. Inclinándose sobre ella con preocupación, Ryuzaki verificó si estaba bien, asegurándole que era poco probable que una pelota de goma causara un daño grave, al tiempo que le recordaba que debió haber descansado. Él intentó ofrecer una rápida tranquilidad, sugiriendo que no había gran motivo para entrar en pánico. En lugar de escucharlo, ella lo esquivó por completo, aferrándose desesperadamente a Koutarou y suplicándole dramáticamente que llamara a una ambulancia por su herida, dejando a Ryuzaki congelado en un silencio atónito. Koutarou la miró fijamente con total incredulidad, completamente desconcertado por su reacción tan extrema ante un golpe menor en la cancha. Intentando calmarla, la guió con suavidad lejos del alboroto para poder evaluar su estado adecuadamente. Ella exageró su agonía de manera descabellada, afirmando que un tiro de grandes ligas le había destrozado la nariz, aunque Koutarou le señaló con calma que estaba siendo demasiado dramática. Él se acercó más para examinar su rostro, notando que aunque parecía estar bien, tal vez sería sensato que un profesor la revisara solo para estar seguro. Al darse cuenta de que solo se trataba de una pelota de goma blanda, su pánico se evaporó de inmediato, mientras Ryuzaki permanecía a la distancia observándolos interactuar. Mientras Koutarou la examinaba de cerca, ella levantó sus manos para encontrarse con las de él, sosteniendo sus dedos en un momento tierno y silencioso entre los dos. Sus dedos se deslizaron suavemente contra los de él, manteniendo un contacto delicado mientras la tensión del accidente se desvanecía. Al notar que Ryuzaki seguía cerca, Koutarou se giró hacia él, preguntándole amablemente si todo estaba bien de su lado. Inclinándose muy cerca de Koutarou, ella le aseguró tranquilamente a Ryuzaki que no había sufrido ninguna lesión real. Conscientemente, ella se estiró para agarrar la tela de la ropa de Koutarou, buscando consuelo y cercanía. Al escuchar su confirmación, Ryuzaki miró hacia abajo en silencio, dejando escapar un suave suspiro de alivio al aceptar su respuesta. Le ofreció una breve disculpa por haberlos interrumpido antes de darse la vuelta para alejarse solo. Al verlo partir, Koutarou se quedó impactado al ver al chico que siempre solía ser tan seguro y admirado alejarse con los hombros notoriamente caídos en señal de derrota. Él permaneció en silencio de espaldas, sintiendo como una súbita pesadez invadía el momento al ser alcanzado por una corazonada, un sexto sentido que le advertía en silencio que el final se aproximaba rápidamente. Mientras el grupo se prepara para la prueba de valor nocturna, las quejas resuenan en el aire nocturno. Surgen preguntas sobre la repentina ausencia de Shijo, lo que provoca una rápida explicación sobre su paradero. Ella insiste en que su renuencia no se debe al miedo, afirmando en cambio que se siente mal. Sin embargo, su excusa se desmorona dado el flujo constante de golosinas que había consumido antes. Sabiendo que tal excusa no librará a nadie más de participar, Koutarou permanece en silencio, observando cómo se desenvuelve la situación. Cerca de allí, Ryuzaki se encuentra flanqueado a ambos lados por compañeras asustadas que se aferran fuertemente a sus brazos mientras se aventuran hacia adelante. Su mirada tranquila permanece fija en el grupo, observando la dramática escena sin decir una palabra. Mientras Ryuzaki se aleja con sus compañeras, Azusa lo sigue por detrás observándolos de cerca. Sus ojos se entrecierran ligeramente mientras mira con fijeza la escena que se desarrolla ante ella. Excusándose brevemente para ir al baño, Koutarou se aleja del resto del grupo. A lo largo del tranquilo camino, se sorprende de repente al encontrar a Ryuzaki parado allí esperándolo. Reconociendo quién se acercaba, Ryuzaki suspira suavemente, admitiendo que en realidad había estado buscando un momento a solas para hablar. Confiesa abiertamente su comprensión de que el corazón de Shijo ya le pertenece a Koutarou, haciendo que todos sus propios esfuerzos fueran completamente en vano. Admitiendo su derrota total, invita a Koutarou a reírse de su desmedida confianza si así lo desea. Una sonrisa amarga cruza su rostro, mientras Koutarou escucha en silencio, absorbiendo el peso de sus palabras. Viéndolo dar la vuelta, Koutarou comprende que Ryuzaki siente que ha perdido una competencia por su amiga de la infancia. Sin embargo, en realidad, Shijo no es un premio que se pueda ganar en un juego, y en primer lugar nunca existió una competencia entre ellos. Él reflexionó en silencio sobre cómo el pensamiento egocéntrico nubla el juicio, cegando a alguien ante las verdades simples hasta que se hunden bajo sus propias elecciones irreflexivas. Mientras lo veía alejarse, esperaba sinceramente que este momento marcara un punto de inflexión para un cambio. Volviéndose hacia
Shijo, le expresó su preocupación de que Ryusaki pudiera recaer en sus viejos hábitos, dejando a las chicas involucradas sin una verdadera felicidad. Ella confirmó sus preocupaciones, señalando que había estado observando a Ryusaki todo el día, antes de que él le preguntara si Azusa había estado presente durante su conversación. Ella estuvo de acuerdo en que sus palabras fueron duras y poco geniales, pero reconoció la verdad detrás de lo que él había expresado. Mientras tanto, persistía el rumor por el campus de que confesarse durante la próxima fogata garantizaba el éxito, aunque el fuego aún no se había encendido. Considerando cómo Azusa se esforzaba por salir adelante a pesar de la situación cambiante, él se encontró preguntándose qué podía hacer realmente por ella. Su mano se apretó en un puño cerrado mientras se decidía a buscar una manera de ofrecer un apoyo genuino. Admitió que enamorarse de un chico tan patético parecía un desperdicio, antes de preguntar con dulzura si debían dar el día por terminado. La respuesta de ella, dada como un aliento, dejó en claro que a pesar de todo, no tenía intención de detenerse. Manteniéndose firme, reiteró su determinación de seguir adelante sin importar los obstáculos. En una declaración sorprendente y directa, Azusa afirmó con valentía su profundo afecto por Ryusaki. Él mantuvo una sonrisa amable, asegurándole que no importaba cuán poco geniales o patéticas parecieran las cosas. Los verdaderos sentimientos permanecían inalterados. Revigorizada por la comprensión de él, ella sonrió con radiante entusiasmo, prometiendo dar lo mejor de sí. Un ligero rubor enmarcando su expresión sincera, le pidió suavemente su apoyo continuo mientras seguía adelante. Sintió una cálida mano posarse suavemente sobre su espalda, mientras una voz tranquila le ofrecía un reconfortante consuelo, prometiendo que alguien la estaría cuidando. Sonrojándose levemente, ella le agradeció en voz baja antes de darse la vuelta, mientras él permanecía cerca con una sonrisa amable y de apoyo. Mientras ella se alejaba corriendo bajo el cielo nocturno, surgió una reflexión en silencio. Era una chica, tímida y sensible, pero estaba a punto de enfrentarse al chico que le importaba y revelarle sus verdaderos sentimientos. Mirando la figura que se alejaba, el observador silencioso sabía que ella había aceptado todos los defectos y falencias del chico, deseando únicamente su verdadera felicidad mientras ella se preparaba para hablar con el corazón. Con firme resolución en sus ojos, él expresó un último y sincero impulso de aliento para el camino que le esperaba. Mientras ella continuaba su camino con las mejillas sonrojadas, una dulce certeza quedó flotando en el aire. Incluso una comedia romántica sencilla y ordinaria como esta era perfectamente maravillosa. Un retrato enmarcado, adornado con una cinta negra de luto, conserva la memoria de un querido hermano mayor. Un desesperado deseo infantil resonaba en su mente, suplicando que si se portaba bien él regresaría. Llegándose a enfrentar la dolorosa realidad, se había apartado desesperadamente de la fría declaración de que su verdadero hermano nunca regresaría. Entonces llegó Ryuaki Ryuma, presentándose radiante y seguro al unirse a la clase, ocupando el vacío dejado atrás. Utarou había observado en silencio, dándose cuenta con el corazón apesadumbrado de que la figura fraterna que una vez conoció había cambiado para siempre. Riendo a través de su arrepentimiento, reconoció la amarga verdad. Había herido profundamente a la única persona que siempre la había apoyado de verdad. Pie, sola bajo los árboles donde estaba sentado Koutarou, Azusa se dio cuenta de que ese día lo había perdido todo por completo. Admitió a sí misma que nunca había intentado genuinamente ver la verdad al descubierto justo delante de ella. Aferraba a la tenue y persistente esperanza de que tal vez su figura de hermano mayor aún la mimara como solía hacerlo. Sus pasos vacilaron mientras los recuerdos la inundaban, recordando cómo siempre ponía una expresión de dolor y huía cada vez que se enfrentaba a cosas que realmente dolían. Estando de pie sobre Koutarou mientras él descansaba contra el tronco de un árbol, se enfrentó a la realidad de que Azusa nunca había afrontado nada de frente. Levantando la vista brevemente, Koutarou le preguntó qué la traía por allí, con voz apática mientras pedía que lo dejara solo en su mal humor. Cerró los ojos de nuevo, reclinándose contra la rugosa corteza del árbol, aislándose del mundo que lo rodeaba. Azusa bajó la mirada, inclinando la cabeza mientras la culpa y la resolución se agitaban en su interior. Acercándose, le declaró francamente que actuar de esa manera era bastante patético. Sorprendido por su repentina franqueza, Koutarou la miró con asombro mientras ella permanecía a su lado, con una expresión seria e inquebrantable. Responde con frustración, diciéndole que se calle, después de que ella señala francamente que su actitud actual es precisamente la razón por la que la persona que le gusta nunca se fijará en él. La defensiva, él insiste en que su vida personal no es asunto suyo, pero Azusa mantiene una mirada firme e inquebrantable sobre él. Cuando ella se queda en silencio por un momento, él le pide que repita lo que acaba de murmurar entre dientes. Apretando sus manos contra su pecho, ella insiste en que sí le incumbe, recordando lo mucho que él prometió esforzarse por el bien de ella. Extendiendo las manos para sujetar sus hombros con fuerza, ella le declara con pasión que lo está observando debido a sus verdaderos sentimientos. Con lágrimas asomando en sus ojos, desborda su corazón confesándole directamente que está enamorada de él. Mientras él la mira completamente en shock, ella le explica entre lágrimas que lo ama como un hombre,
deseando salir en citas, tomarse de la mano y besarse, suplicándole que por fin se olvide de Shiho. Y admite que simplemente no soporta verlo actuar de forma tan patética por más tiempo, dejándolo completamente atónito bajo el cielo nocturno. Suavizando su expresión, él le dice con dulzura que comprende sus sentimientos y que le alegra sinceramente escuchar su confesión. Sin embargo, su semblante se vuelve apenado al disculparse, admitiendo que su corazón todavía le pertenece a Shiho, explicando que sería una falta de respeto salir con ella bajo falsas expectativas. Afianza con firmeza su pie en el suelo, reconociendo su reciente debilidad y prometiendo no volver a mostrar una faceta tan patética. Extendiendo la mano para acariciar su cabeza, le da las gracias, declarando que su dura honestidad por fin lo ha hecho despertar y lo ha ayudado a reencontrarse consigo mismo. Él le ofrece una sonrisa cálida y afectuosa, dándole palmaditas en la cabeza mientras le reitera que de verdad es su preciosa hermana menor. Los ojos de Azusa se abren de par en par por la sorpresa, mientras él jura trabajar incansablemente de ahora en adelante para convertirse en alguien a quien ella pueda admirar sinceramente. Mientras él se aleja con una renovada confianza, Azusa se desploma de rodillas, abrumada y sin palabras por cómo él reinterpretó por completo su confesión. Ella permanecía sentada en el suelo, mirando hacia arriba con asombro mientras él se giraba hacia ella, su expresión suavizándose entre el susurro silencioso del follaje circundante. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando él pronunció suavemente su nombre, mientras un ligero sonrojo se extendía por sus mejillas. Llamándolo nerviosamente su hermano mayor, le preguntó si la había estado observando todo el tiempo, a lo que él admitió con calma que sí. Absorbiendo sus palabras, ella reconoció en voz baja la verdad, expresando un genuino alivio de que Ryuma finalmente parezca sentirse mejor. Extendiendo su mano, él apoyó una mano tranquilizadora sobre su hombro y la elogió en voz baja, diciéndole lo bien que lo había hecho. Sus labios se entreabrieron ligeramente con emoción silenciosa, abrumada por el peso repentino de sus elogios. Grandes lágrimas brotaron repentinamente de sus ojos, fluyendo incontrolablemente por su rostro a pesar de su reconfortante presencia. Los ecos de sus declaraciones de gratitud resonaron en su mente, como él afirmó que el apoyo de ella lo ayudó a redescubrir su verdadero ser y que descartar sus sentimientos sería una falta de respeto. Sin embargo, por encima de todo estaba su etiqueta definitiva, reduciéndola a nada más que una preciosa hermana menor, planteando la amarga pregunta de si sus verdaderos sentimientos románticos realmente llegaron a él. Mientras ella lloraba impotente en el claro, la dura realidad permanecía clara. Sus disculpas y su gratitud habían sido enteramente egocéntricas, tratando el afecto genuino de ella como un mero combustible para su propio crecimiento personal. Su amor puro, capaz de sanar el corazón de cualquiera, había sido consumido y desechado solo para darle a él el impulso de determinación que necesitaba, dejando atrás la cruel absurdidad de ser relegada a un papel de hermano. Con las lágrimas goteando en el agua oscura y silenciosa de abajo, una silenciosa determinación comenzó a formarse. ¿Qué clase de hermano está realmente bien haciendo llorar a su hermana? Y quedarse al margen pasivamente ya no es una opción. Las lágrimas corrían por el rostro de Azusa mientras se aferraba fuertemente a Koutarou, liberando finalmente todas las emociones que había estado guardando. Separándose suavemente de él, le instó a su hermano mayor a marcharse, insistiendo en que debía irse de inmediato. Aunque le aseguró que estaría bien por su cuenta, una duda persistente se reflejaba en su voz. Ella reveló la verdad crucial de que Shiho se encontraba en ese momento en la plaza central, dejándolo completamente perplejo. Cuestionó sus palabras, creyendo que Shiho se sentía mal en su habitación, pero ella repitió con firmeza que Shiho realmente estaba en la plaza. Explicó haber visto a Shiho salir de los dormitorios antes buscándolo, señalando que si todavía lo estaba buscando, la plaza era el lugar al que se dirigiría. Sosteniendo su mano con fuerza, reflexionó sobre cómo Shiho realmente no sentía nada por Ryusaki, aunque este último conocía muy bien la leyenda romántica de la fogata. Con sincera desesperación, le suplicó que no permitiera que Ryusaki lastimara los sentimientos de otra chica. La gravedad de sus palabras lo conmovió, despertando un profundo sentido de urgencia en su interior. Soltando su agarre, decidió actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sin dudar un segundo más, echó a correr en la noche, dejándolo observando cómo se alejaba. Al llegar a la concurrida plaza, buscó entre la multitud justo cuando el presentador anunciaba que el concurso de entretenimiento en el escenario estaba llegando a su final. De repente Ryusaki levantó el brazo desde el escenario, llamando directamente a Koutarou y eligiéndolo como el acto de clausura. Mientras Koutarou buscaba desesperadamente a Shiho a su alrededor, Ryusaki acaparó el micrófono, invitando públicamente a su amiga de la infancia Shiho al escenario para confesarle sus sentimientos frente a todos. En medio del creciente caos y los vítores, Koutarou finalmente divisó a Shiho entre la multitud, quien escuchaba sorprendida cómo su nombre resonaba por toda la plaza. Ella se congeló cuando su nombre resonó a través de la concurrida plaza del festival desde el escenario principal, donde el apuesto joven la llamó directamente por el micrófono. Los espectadores circundantes de inmediato estallaron en un frenesí de murmullos y charlas entusiasmadas, atrayendo la atención de todos hacia ella. Rodeado por el repentino alboroto, él miró a su alrededor con incredulidad, desconcertado por lo extremadamente entusiasmada que se había vuelto la multitud de pronto. Arriba en el escenario, el carismático orador continuó su discurso
público, confesando que alguien le había declarado sus sentimientos previamente, pero que debido a que no logró expresar lo que sentía, terminó confundiéndola y llevándola por el camino equivocado. Llamándose a sí mismo patético, juró declarar sus sentimientos abiertamente ante todos. Mientras abajo, en la multitud, el chico de cabello oscuro se abría paso desesperadamente, pidiendo a la gente que lo dejara pasar. Con grandes gestos, el orador proclamó con valentía que la protegería a partir de ahora y le preguntó si aceptaría sus sentimientos. Mientras tanto, la angustiada chica cruzó miradas con su verdadero protector, con los ojos llenos de lágrimas mientras le suplicaba en silencio que la ayudara. Al escuchar su súplica silenciosa, él rompió a correr a toda velocidad, embistiendo directamente a través del mar de espectadores que se giraron sorprendidos mientras él se apresuraba hacia el escenario. Teniendo el dramático espectáculo en seco, extendió el brazo y gritó a todos que esperaran un momento. Sus ojos se abrieron de puro alivio, con lágrimas al borde de sus párpados mientras lo veía salir en su defensa. Manteniéndose firme ante la multitud, fijó su mirada en el chico que sostenía el micrófono y lo tildó claramente de cobarde. El apuesto orador ofreció una sonrisa condescendiente, afirmando que el chico de cabello oscuro debía de haber pensado que había ganado, solo para sobresaltarse cuando en su lugar se hizo una confesión justa. Pero el chico resuelto le respondió de inmediato, diciéndole que claramente nunca consideraba los sentimientos de los demás y que ya debería haberse dado cuenta de la verdad. Una sombra de confusión cruzó el rostro del chico popular mientras sonreía con incertidumbre, preguntándose en voz alta qué se suponía que debía darse cuenta. A su alrededor, los espectadores comenzaron a susurrar confundidos al observar la tensión. El chico decidido confrontó las tácticas de chantaje emocional del presentador, suplicándole que no volviera a herir a nadie más. Mirando hacia otro lado con una expresión fría e irritada, el chico en el escenario se burló internamente de lo patético que estaba actuando su rival. Superada por la emoción, la frágil chica se apretó las manos y lloró, temblando mientras los estudiantes a su alrededor la miraban con profunda lástima y preocupación. Sus miradas se cruzaron en un tenso enfrentamiento. El chico de cabello oscuro inquebrantable en su resolución, mientras el orador sostenía el micrófono en silenciosa confrontación. Mientras la multitud murmuraba con tristeza por el estado tembloroso de la pobre chica, él se giró hacia las personas que le bloqueaban el paso y les pidió con firmeza que se hicieran a un lado para poder llegar a su lado. Avanzó a paso firme entre la multitud que se abría, ignorando los murmullos de los espectadores mientras se concentraba por completo en la chica que estaba sola más adelante. Llamándola por su nombre, su voz se abrió paso entre el ruido, alcanzándola justo cuando sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Al llegar a su lado, la miró con dulzura y le ofreció una discreta disculpa por haber tardado tanto en llegar. Extendió la mano, confesando su arrepentimiento por no haberla protegido cuando más lo necesitaba y por haberla acorralado. Antes de que pudiera decir otra palabra, ella le rodeó los brazos alrededor, aferrándose fuertemente mientras un público atónito observaba en total silencio. Escondiendo el rostro contra su pecho, balbuceó entre lágrimas, insistiendo en que todo era culpa suya y disculpándose repetidamente. Abrazó con fuerza, asegurándole que nunca más se separaría de su lado y animándola a respirar hondo para calmarse. Mientras tanto, el orador rechazado se quedó paralizado en el escenario, sujetando el micrófono mientras la incredulidad lo invadía. Apretando los dientes con furia, murmuró entre dientes que aquello tenía que ser una broma de mal gusto. Cogió por el micrófono exigiendo saber qué le habían hecho mientras miraba fijamente a la pareja abrazada. Incapaz de aceptar la realidad, siguió enfurecido, insistiendo en que ningún extraño podría entenderla mejor que un amigo de la infancia, llamándolo cobarde. De repente, una chica con dos coletas lo placó por detrás, gritándole que detuviera su arrebato. Aferrándose fuertemente a su espalda, le rogó que no mostrara un lado tan lamentable de sí mismo ante todo. Su intervención le sacó una sonrisa amarga mientras hacía una pausa, con la rabia frenada temporalmente por su agarre. Apoyando la mejilla sobre su hombro, lo sostuvo con firmeza, intentando alejarlo del borde del ridículo absoluto. Mientras él escuchaba en silencio y atónito, el apasionado clamor de ella resonó en el escenario, declarando que él ya no significaba nada para ella. Sus ojos bien abiertos reflejaban la pura conmoción ante sus palabras, mientras una mano temblorosa soltaba el micrófono, dejándolo caer a medida que la confrontación alcanzaba su punto de quiebre. Desde el preciso momento en que Shishi Motsuki se dio cuenta del mundo que la rodeaba, Ryusaki Ryuma siempre estuvo allí. Cada vez que ella se sentaba en silencio a leer su libro, él le gritaba, llamándola con entusiasmo. Antes de que ella comprendiera del todo lo que estaba sucediendo, él estaba constantemente a su lado, sosteniendo un balón de fútbol e invitándola insistentemente a unirse a jugar. Incluso siendo un niño pequeño, Ryusaki poseía una naturaleza insistente y poco tacto, agarrándola de la mano e instándola a apresurarse. Sin embargo, a pesar de su comportamiento firme, era fundamentalmente alegre y de buen corazón, mostrando una brillante sonrisa mientras insistía en que jugar juntos hacía que todo fuera mucho más divertido. Así que, aunque Shiho pudiera haberse sentido confundida por su abrumadora presencia de niña, nunca lo encontró repulsivo. Sin embargo, sus días tranquilos dieron un giro cuando una joven compañera de clase notó sus dibujos y elogió su linda obra,
tomando a Shijo completamente desprevenida. La niña se maravilló con las figuras, señalando un conejo rosa y un elefante azul que Shijo había dibujado con cuidado. Fusa en elogios, la niña le dijo a Shijo lo increíblemente talentosa que era, haciendo que las mejillas de Shijo se sonrojaran de tímida alegría. Compañera de clase luego presentó sus propios dibujos, mostrando la pintura de su perro y preguntándole a Shijo si también podía dibujar a su querida mascota. Shijo accedió, dibujando orejas esponjosas y rasgos suaves, esforzándose por hacer que el cachorro se viera lo más adorable posible para su nueva amiga. Mientras la compañera asentía con entusiasmo, Shijo sintió un aleteo de nerviosismo. Aturdida porque nunca antes había recibido tal atención y preocupada por si su dibujo resultaría lo suficientemente bueno. Emocionada por la interacción, la niña invitó cálidamente a Shijo a su casa después de la escuela, mencionando todos los bocadillos que podrían compartir y sugiriendo que invitaran a otros amigos a unirse. De repente, una voz dura interrumpió su momento feliz mientras una mano se interponía entre ellas. Ryusaki intervino con fuerza, reprendiendo a la niña y declarando que Shijo prefería estar sola, advirtiéndole que dejara de hacer sentir incómoda a Shijo con sus charlas. Sorprendida por su agresiva defensa, la compañera de clase se alejó en silencio, dejando a Shijo extendiendo la mano impotente, incapaz de evitar que su nueva amiga se fuera. Ella nunca había considerado realmente a Ryusaki como un verdadero amigo, a pesar de la fachada de cuidado protector que él se empeñaba en imponer en su vida. Las acciones de él provenían de una falta total de comprensión verdadera, imponiéndole sentimientos fabricados bajo el disfraz de protección y compañía. Como resultado, cada vez que alguien intentaba acercarse a ella y conectar a través de momentos compartidos, él se interponía agresivamente y los alejaba. Los amigos potenciales se quedaban desconcertados, aislados de ella por su presencia abrumadora. Por lo tanto, para ella, él nunca fue un compañero querido, sino lo más alejado que se pueda imaginar de un verdadero amigo de la infancia. El tiempo pasó hasta que un día, durante una clase de cocina de economía doméstica donde horneaban galletas, ella se concentraba en preparar su masa mientras los demás charlaban a su alrededor. Leyendo cuidadosamente la receta, se maravillaba de cómo ingredientes simples estaban a punto de transformarse en horneados deliciosos. De repente, alguien tropezó con ella, haciendo que un líquido oscuro se derramara sobre su delantal y su ropa. Reaccionando al instante, él se abalanzó para agarrarla por los hombros, gritando alarmado y exigiendo saber si estaba ilesa, mientras el compañero que chocó con ella se disculpaba impresionado. Ignorando su delantal sucio, él dirigió su ira hacia la chica que accidentalmente la había tropezado, regañándola severamente por ser descuidada y poner en peligro a Shijo. Mientras la chica tartamudeaba en su defensa, Shijo intentaba desesperadamente interponerse, asumiendo la culpa ella misma, para detener la confrontación. Pero él le gritó por encima, insistiendo en que era demasiado frágil y podría haber resultado herida. Todo lo que ella quería en ese momento abrumador era que él simplemente dejara de culpar a los demás. Los compañeros a su alrededor comenzaron a susurrar con consternación y temor ante la repentina y dura hostilidad dirigida hacia la chica inocente. Mirando a su compañera angustiada, ella intentó acercarse nuevamente para disculparse, mientras las otras chicas pedían a los chicos que se calmaran y dejaran el asunto en paz. Sin embargo, él simplemente le puso una mano tranquilizadora en el hombro y sonrió, declarando suavemente que siempre la protegería, completamente ajeno a la pesada carga que su protección imponía sobre el corazón de ella. Él sonrió con calidez, ofreciéndole palabras de elogio por su intento de defender a otra compañera y asegurando comprender sus verdaderas intenciones. Sin embargo, mientras esas palabras resonaban, un chillido agudo e insoportable llenó sus oídos, dejándola sin saber si la desagradable disonancia provenía de él, de la otra chica o de ella misma, apoyando la cabeza sobre su escritorio en silencioso aislamiento, reflexionado sobre cómo él insistía en comprender su gusto por la soledad, pero continuamente hablaba por ella ante los demás, en lugar de dirigirse directamente a ella. Al escuchar a sus compañeros repetir sus advertencias de que ella era frágil y era mejor dejarla en paz, solo pudo preguntarse de quién hablaban realmente al describir a esa figura tan exagerada. A partir de ese momento, la frase "lo entiendo" perdió por completo su significado para ella, convirtiéndose en nada más que un ruido vacío y sofocante. Semestre tras semestre en la misma aula solo trajo la repetición incesante de aquel ruido molesto, hasta que sus ojos se posaron en un chico diferente cuya presencia ofreció un sutil cambio en su mundo. Reuniendo el valor en la tranquila aula, se acercó a él directamente y le preguntó en voz baja si aceptaría ser su amigo. La verdadera comprensión no provenía de declaraciones vacías, sino del esfuerzo consciente por acortar la distancia entre dos almas, una verdad que ambos encarnaban mientras se abrazaban fuertemente. Sosteniéndola firmemente en sus brazos, él le susurró disculpas sinceras por no haber estado a su lado antes, transmitiendo sentimientos profundos que trascendían las simples palabras. Apretando su puño contra la espalda de ella, esas emociones no expresadas desbordaron y llegaron a su corazón, unidas por la firme promesa de no volver a dejarla sola jamás. Firme resolución en sus ojos, Azusa se dirigió a Koutarou con una petición seria, decidida a abordar el conflicto que rodeaba a Shijo. En lo más profundo, Ryusaki luchaba con sentimientos de traición,
incapaz de comprender por qué sus años como amigo de la infancia no lograron garantizar un vínculo especial. Descartando esas excusas superficiales, Azusa declaró con firmeza que ser un amigo de la infancia en última instancia no significaba nada por sí solo. Cuando Ryusaki protestó diciendo que la duración del tiempo debería contar, Koutarou lo calló por completo, afirmando que el tiempo transcurrido simplemente no importaba. Profundizando en su punto, Koutarou le explicó al grupo que el amor nunca se trató de la mera historia o la antigüedad. Continuó enfatizando que el amor genuino requería ver verdaderamente a la otra persona, escuchar sus palabras y comprender su corazón. Remetiendo con fuerza, Koutarou confrontó a Ryusaki por no entender los sentimientos de Shiho, señalando que su prepotente confesión solo la había asustado y hecho llorar. Apretando el puño, Azusa le instó a aceptar la realidad y seguir adelante, advirtiéndole sobre las consecuencias de quedarse estancado. Le advirtió que negarse a dejarlo ir solo terminaría causando dolor a todos los que los rodeaban. Mientras un pesado silencio se apoderaba del grupo, Shiho permanecía cerca, absorbiendo todo el peso de la confrontación. Girando para mirar a Shiho, Azusa le ofreció una mirada silenciosa de solidaridad mientras Shiho se preparaba para hablar. Dando un paso al frente con resolución, Shiho se dirigió directamente tanto a Koutarou como a Ryusaki. Conociendo que había escuchado su confesión, le pidió a Ryusaki que escuchara atentamente su respuesta. Señaló cómo, a pesar de haber estado rodeado de afecto desde la infancia, él nunca había apreciado ni se había sentido verdaderamente agradecido por el amor que recibía. Con una profunda tristeza, Shiho concluyó que alguien incapaz de valorar el afecto nunca podría corresponderlo verdaderamente. Ella lo mira directamente, sabiendo que el verdadero amor requiere enfrentar esas emociones genuinas de frente. Mientras él la escucha estupefacto, ella se prepara para dar su respuesta definitiva. Manteniéndose firme, explica que debe darle una respuesta completamente honesta. Recordando una conversación previa, fue entonces cuando se dio cuenta de su propósito al transmitir esta petición: asegurarse de que él realmente comprendiera la realidad de la situación. Con firmeza y claridad, le dice que no puede aceptar sus sentimientos. Ella reflexiona sobre cómo el afecto de él difería fundamentalmente del de otra persona. Aunque la protegió y permaneció a su lado, su idea del amor era errónea. Sus sentimientos no eran un romance genuino, sino mera lástima. Un afecto mal encausado hacia una amiga de la infancia enfermiza que creía que nadie más entendía. En contraste, otra chica no se enamoró de un ideal heroico, se enamoró de su ser auténtico, torpe e imperfecto. Al dirigir la atención hacia esa chica abnegada, queda claro que ella imagina un futuro a su lado porque se ha enamorado de verdad. Ella explica que esta confrontación era necesaria para que él pudiera aprender a amarse, no solo a sí mismo, sino también a los demás. Solo al enfrentar estas verdades, podrá la joven finalmente seguir adelante con su vida. De pie ante la brisa, la chica que una vez fue dejada de lado como una simple heroína secundaria finalmente reclama su propio destino. Noche comienza a posarse suavemente sobre el tranquilo follaje exterior. Shiho deja escapar un suspiro de cansancio, admitiendo que nunca imaginó que las cosas saldrían así después de haber llorado tanto que le dolían los ojos. Koutarou le ofrece palabras de consuelo, asegurándole que lo hizo muy bien a través de una prueba tan dura, mientras ella se sonroja de vergüenza por haber llorado frente a todos. Ella mira hacia abajo con dulzura, esperando en silencio que sus acciones también hagan sentir un poco mejor a Azusa. Azusa sonríe suavemente para sí misma, estando de acuerdo. Shiho se preocupa en voz alta por si su rostro hinchado se ve feo, pero Koutarou la tranquiliza rápidamente, diciéndole con sinceridad que siempre es linda. Su cumplido repentino hace que la mente de ella se quede en blanco. Su rostro se ruboriza de carmesí mientras balbucea avergonzada. Recordando la abrumadora presión de antes, recuerda lo aterradoras que habían sido las miradas y el ruido de todos, incluso cuando se tapaba los oídos. Ella admite lo verdaderamente asustada que había estado en ese momento tan intenso. Su voz se suaviza al recordar cómo Koutarou dio un paso al frente como un verdadero héroe, ofreciéndole palabras de consuelo justo cuando más las necesitaba. Con una sonrisa brillante y radiante, le dice que, para ella, él es el verdadero protagonista de su vida. Ella lo mira con profunda gratitud, expresando lo verdaderamente feliz que está de haberlo conocido. Koutarou gira la cabeza, embargado por la emoción al sentir que debería ser él quien le diera las gracias a ella en su lugar. Decidido a dejar de ser patético, se propone hacerse más fuerte para poder protegerla, y comienza a preguntarle si se quedará a su lado. Antes de que pueda terminar su declaración, Shiho extiende la mano y presiona suavemente su dedo contra sus labios, deteniendo su confesión con una mirada significativa. Ella mantuvo su dedo suavemente sobre sus labios, pidiéndole que no hablara solo por el deseo de corresponder a su confesión, enfatizando que lo quería exactamente tal como era, incluso en sus momentos de debilidad o inseguridad. Continuando con su pensamiento mientras él permanecía en silenciosa contemplación, ella le señaló que su abrumadora bondad lo llevaba a priorizar constantemente los sentimientos de los demás mientras descuidaba su propio valor. Él escuchó en un silencio atónito mientras ella planteaba una pregunta profunda.
cuestionando si alguien que no se valora a sí mismo realmente puede aprender a amar a otra persona. Tirando su mano, ella concluyó con dulzura que esa misma certeza era la razón por la que había detenido sus palabras. Dando sus manos con una sonrisa radiante, prometió esperar pacientemente no por una respuesta cortés, sino por el día en que sus verdaderos sentimientos estuvieran listos para florecer. Una sonrisa suave y sincera se dibujó en sus labios mientras expresaba su profundo agradecimiento por su comprensión. Rompiendo el ambiente denso con una repentina alegría, ella señaló hacia el cielo nocturno, destacando algo magnífico una vez que las nubes se despejaron. En lo alto del follaje de los árboles, la luna llena brillaba con fuerza, motivando su inocente observación sobre su belleza. Al darse cuenta de la sutil connotación romántica detrás de sus palabras, se aturdió al instante, balbuceando el nombre de él con repentina vergüenza. Mientras ella se cubría las mejillas sonrojadas con timidez, él permanecía a su lado con una sonrisa serena, coincidiendo cálidamente con su sentir. Tirándola bajo el resplandor luminoso del cielo nocturno, él se hizo eco de la frase clásica, declarando que la luna era en efecto hermosa. Los ojos de ella se abrieron de asombro, mientras resolvía en privado que algún día le expresaría sus verdaderos sentimientos directamente. Mirándola con una profunda ternura, él le prometió en silencio cada ápice de su afecto y gratitud. Bajo el cielo iluminado por la luna, prometió en su corazón que, aunque le llevara toda la vida, le demostraría continuamente la profundidad de su devoción. El tiempo se trasladó hacia el tranquilo entorno de una iglesia, donde una elegante figura se preparaba con un vestido blanco, mientras una joven acompañante deslizaba la puerta para entrar. Ella colmó a la novia de entusiastas cumplidos, maravillándose de lo deslumbrante que lucía Shiho en su vestido de novia, a lo que Shiho respondió con una suave y agradecida risita. Observando cómo la ropa elegante realmente realza la belleza, Azusa bromeó con su hermana mayor mientras Shiho aceptaba tímidamente, sintiéndose un poco abrumada por la atención. Notar que Azusa la miraba con curiosidad, Shiho se acercó hacia un álbum de fotos que descansaba cerca. Con un ligero rubor, admitió que simplemente estaba recordando el pasado mientras hojeaba las páginas. Su mirada se detuvo con cariño en las fotografías, reflexionando sobre todos los recuerdos valiosos que había compartido con Koutarou a lo largo de los años. Con una advertencia en tono de broma para que los nervios no arruinaran la ceremonia, Azusa anunció que era hora de continuar y se dirigió hacia el salón principal. Mientras caminaban, le advirtieron a Shiho que tuviera cuidado con el dobladillo de su vestido, lo que provocó una divertida defensa al no querer ser llamada torpe. Solas con sus pensamientos, dejó escapar un suave suspiro, anhelando en silencio ver a Koutarou lo antes posible. Fuera de la majestuosa iglesia, se dio la señal de que finalmente era momento de ingresar. Junto al oficiante, Koutarou permanecía listo, esperando con una silenciosa determinación a que comenzara la ceremonia. Las puertas del santuario se abrieron suavemente, llenando el pasillo de luz y música suave. El brazo de su acompañante, la novia dio un paso al frente sosteniendo un hermoso ramo de rosas, irradiando felicidad. Su rostro resplandecía de pura alegría, iluminado por una sonrisa cálida y radiante al dar sus primeros pasos por el pasillo. Mientras los invitados observaban la celebración, ella se deslizaba con elegancia hacia el altar rodeada de suaves aplausos. Viéndola acercarse, los ojos de Koutarou se suavizaron con emoción y su corazón se llenó de afecto cuando sus miradas se cruzaron. Observó cómo la novia se giraba hacia su padre para expresarle su más sincero agradecimiento, dándole las gracias por su amor y declarándose la persona más afortunada del mundo por tener unos padres como ellos, mientras prometía encontrar su propia felicidad. Como su padre no podía ocultar sus lágrimas, le instó a avanzar por sus propios pies hacia la persona que más amaba, lo que hizo que el joven novio levantara la mirada sorprendido mientras ella se acercaba a él. Y avanzó con una sonrisa dulce y sonrojada, sosteniendo su ramo con fuerza mientras perduraba una pregunta silenciosa sobre quién sería el verdadero protagonista de esta historia. Momentos antes, una espectadora había entrado en pánico al ver a la novia ponerse rígida con movimientos nerviosos y torpes antes de caminar hacia el altar. Sin embargo, ahora, el chico que alguna vez se consideró un mero personaje secundario, estaba cara a cara con la chica que creía fuera de su alcance, llegando juntos a un final feliz que ninguno podría haber predicho. A partir de este momento, en la salud y en la enfermedad, su futuro ya no seguiría un guión escrito, sino que se forjaría a través de sus propios recuerdos compartidos. De pie el uno frente al otro, sus miradas se entrecruzaron con absoluto afecto, mientras se preparaban para emprender su nueva vida.